Comenzamos. Mireya. Hola, muy buenas noches. Ahora sí, empezamos esta grabación, empezamos esta sesión. Vamos a hablar de acreditación en el manejo de la miopía usando lentes de contacto blandos. Vamos a hablar Edgar, Edward y yo, una servidora, y vamos a ir repartiendo la presentación. Pues la introducción de este seminario, de este webinar online, es llegar al objetivo del seminario va a ser conocer los protocolos necesarios para poder hacer el manejo de la miopía en niños. Sabéis que para trabajar con la lente de contacto Milo, en este caso, va a ser necesario hacer la acreditación para poder adaptar esta lente de contacto en niños. La lente de contacto Milo es una lente de contacto blanda, hidrogel de silicona, es una lente mensual y personalizada a las características de cada niño y las necesidades. Es decir, vamos a disponer de diferentes radios, diferentes diámetros para poder abarcar a todos los pacientes y poderlos abarcar sobre todo también a lo largo de su vida, porque este niño va a ir creciendo, pueden cambiar sus parámetros oculares y la lente de contacto siempre va a poder ir modificándose según las necesidades que tenga el paciente. El plan que vamos a ver, pues, cómo lo explico a los padres, cómo voy a dar cómo transmito la adaptación y cómo transmito qué es el tratamiento para la miopía, cómo lo explico a los niños, cómo vamos a hablar a los niños sobre ese tratamiento, cuándo vamos a empezar a hacer el tratamiento de la miopía. Y después veremos la guía de adaptación de Milo. Veremos el paso 1, paso 2 y paso 3. Pues creo que ahora te tocaba a ti, Edgar. Vengo yo, Edward. Edward, perdón. Sí. Bueno, es importante siempre saber y como hacemos como profesionales de la salud primaria, qué es la miopía. Y sabemos que ese problema, ese efecto visual que tenemos al poder ver de lejos, ¿sí? Y tenemos muchísimos, sé que tenemos muchos pacientes y pacientes niños que justamente tienen este efecto refractivo. Pero no nos podemos quedar o no nos podemos solamente quedarnos con el concepto que es una persona que pueda tener un problema visual de lejos comprometido, ¿sí? Sino que tenemos que saber que ese globo ocular se va elongando a medida que el niño va creciendo, que el adolescente va creciendo, ese globo ocular se va elongando. ¿Y qué pasa? Ese paciente que es miope desde el principio o esos niños que están en edades comprometidas entre 1, 2, 3, 4 años, y de repente son hipermetros pues muy bajos, pueden estar en riesgo. Entonces hay que no solamente alarmarnos, sino tomar en consideración y poder manejarlo de la mejor manera, esto lo que es el crecimiento de la miopía. Recuerden que ya no solamente vamos a tener como un defecto refractivo, ese defecto refractivo se puede convertir en algo patológico, una miopía degenerativa, una miopía magna, ¿okay? Una miopía progresiva. Entonces, que conlleva a infinidades de patologías, como puede ser glaucoma, como puede ser problemas retinianos, latices, ¿ok? Entonces, siempre es importante poder llevar y poder manejar de la mejor manera este tipo de pacientes. Recordemos que es un tejido que está estirado, está justamente con presión ejercida porque el tamaño del globo ocular es mucho más alto. Recordemos que cuando pisamos las 6 dioptrías, justamente ya empezamos a hablar de miopías magnas, ya empezamos a hablar que el paciente puede sufrir, es lo que ya se llama pacientes magnas, miopías magnas o miopías progresivas o degenerativas, y ya empieza a subir los tejidos. ¿Qué tejido me estoy refiriendo en estos casos? Sobre todo la retina. Una retina que está estirada porque el globo ocular ya empieza a tener un tamaño superior a las 26 milímetros. Entonces es importante tomar en cuenta cada uno de estos detalles y hacerle un seguimiento para lo que es la progresión o el manejo de este tipo de patología, como es una miopía progresiva o una miopía magna. Siguiente. Buenas noches, aquí Edgar desde Puerto Rico. Un placer compartir tarima con el colega y pana y parcero Edward Carmona y con Mireya ya en España tardísimo. Como comentaba Edward, parte de lo que queremos hacer es ya dejar la parte teórica que hemos tanto escuchado por los últimos 3 meses o el último año
y entrar a la parte práctica. Vamos a dejar ya la teoría y vamos a la práctica. Queremos llevarlos de la mano porque al final del día lo que falta es empezar. Y entonces una de las cosas que ustedes se van a encontrar, y los que hemos trabajado ya un poquito con respecto a esto, nos damos cuenta que quizás la primera parte, lo más importante es explicarle a los pacientes, a los padres de esos pacientitos y también a ellos, de qué es la miopía, como decía Edward, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Por qué es importante poder manejarla? Porque si el paciente y el papá no entiende ese mensaje, pues dirá, pues miopía que pues yo tengo, y me puse gafas desde pequeño, no hay problema, estoy vivo, no ha pasado nada. Y entonces ahí el problema es que hay que hacerle llegar el mensaje de que la miopía pudiera llevarle a algún tipo de problema. En este caso, a, obviamente no alarmamos a los padres y a los pacientes. Otro mensaje que queremos llevar es qué significa ser miope. Ya y entró en esa parte. Aquí la parte mía es cómo nos apoyamos o qué utilizamos para llevar el mensaje. Podemos apoyarnos en estudios, en estadísticas del incremento de la miopía, en diferentes artículos. Como pueden ver acá, tenemos 3 páginas diferentes. Está la primera página, que es la página del Brian Holden Vision Institute. Está la segunda página, que es My Kids Vision. Excelente, lo único que está en inglés y a veces se consigue también en español, sin problema ninguno, como la pueden ver ahí. Y al final, la página de Miopía Magna. La idea es que puedan llevar a esos pacientes y existan referencias para esos papás y para ellos. Tengo que hacer una aclaración en la página del Brian Holden. Sí es muy bueno usar la calculadora como está ahí para quizás hacer el papá entender de qué pasaría si no tomamos cartas en el asunto, pero tengan cuidado porque no podemos decir o decirle o llevar el mensaje al papá de que exactamente ese cambio que está ahí es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que la calculadora tiene unas incertidumbres y sabemos que esto puede variar. O sea, vamos a asumir que la calculadora diga un porcentaje específico, pues sí, eso es un porcentaje que nos provee de manera, es una predicción de lo que vamos a llegar, pero no prometan exactamente qué es eso que está ahí. Porque si lo promete exactamente, puede traer problemas más adelante. De ahí a seguir llevando el mensaje y en este caso, con fuentes fidedignas como estas, que hay estas y muchas más para poder llevar ese mensaje. Continuamos. Ok, entonces seguimos explicándole a los padres, pero seguimos punto por punto. Tenemos que justamente poder hacer no solamente que el niño mejore su visión y poderle manejar, sino también manejar lo que es el concepto como tal de la miopía y hacer que los padres, como bien dijo el doctor Dávila, puedan entender en qué consiste y eso y hacia dónde puede llegar si esa miopía, como sabemos, no podemos controlarla, pero sí podemos manejarla, ¿bien? Entonces no solamente significa que estemos llevando unas gafas con unas lunas o con unos cristales muy gruesos, ¿ok? Sino significa justamente poder manejar y hacer que la evolución de esa miopía sea lo menos progresiva y lo menos agresiva para mantener un ojo sano, ¿bien? Importante saber que muchos pacientes, no sé, me imagino que la cantidad de doctores que hay aquí presentes dirá, bueno, pero ¿para qué voy a manejar mi miopía desde ahorita si es cuando llegue ya a mi edad entre 18 o 20 años, me hago un LASIK y ya salgo de esto? ¿Pero qué pasa? Ok, podemos hacer mediante una ablación personalizada con los últimos instrumentación por femtosecond y hacemos un flap de maravilla y resulta que la cirugía quedó perfecta, pero tu ojo internamente sigue siendo un ojo miope, ¿ok? Entonces, el paciente va a ser miope a pesar que podamos tener una visión de 20/20 producto de un PRK, de un LASIK y todo, pero tenemos que cuidar. ¿Y cómo podemos cuidar ese ojo? Manejando la miopía desde un principio, ¿bien? Entonces, los incrementos en la miopía viene siendo es multifactorial, tiene muchísimos factores, ¿ok? Está el factor genético, está el factor de errores refractivos cuando empieza el tratamiento, por edad, por etnia, incluso por altitud, estamos por los hábitos de vida del paciente que si de repente utiliza mucha computadora, ahorita hay muchas personas ahorita que le encantan los juegos en computadora, los gamers, y justamente están allí, niños que justamente están en pleno crecimiento y todo el desempeño, todo su trabajo es prácticamente de cerca. Entonces tenemos que tener justamente también una idea de lo que se está viviendo en nuestro siglo, ¿ok? Y pensar exactamente y hacer una anamnesis un poco más profunda a los padres y ver si esos niños están salen en la calle para poder ver cosas a lo lejos, si ese niño, cuánto tiempo está en la calle, o si ese niño no sale de lunes a viernes, qué tipo de trabajo desempeña, cuántas horas está en la computadora, si le gusta estar viendo televisión. Todo eso es imprescindible para un manejo de la miopía y nosotros así tenemos, con el abanico de posibilidades que tenemos hoy en día con la tecnología
y los laboratorios que nos brindan ahora, darle la mejor solución para cada tipo de problema visual y sobre todo para pues, el manejo de esta enfermedad, como decimos, como es la miopía. Next. Y quería comentar, ese punto número 4 es interesante y que estabas trabajando, Edward, y me ha pasado también a mí, que hay gente que me dice, pues nada, me opero de LASIK y se resolvió el problema. Y es que la gente entiende de que al operarse de LASIK todo se resuelve y no pasó nada. Y no es la realidad. Sabemos que tú te puedes operar, si lo que hicimos fue alterar el ojo para cambiar el error refractivo, pero el ojo sigue siendo miope. Y entonces, pues, los problemas los vas a seguir teniendo. Pues continuamos, ¿cómo le explicamos a los padres? ¿Cómo no alarmarlos, pero llevándoles el mensaje? ¿Qué podemos esperar? Obviamente, como mencionó Edward, lo que queremos es que la miopía progrese lo más lentamente. Usar la palabra control de la miopía está cayendo cada más en desuso, porque como mencioné Eduardo hace un momentito, no podemos realmente parar la miopía, no podemos frenar la miopía, lo que podemos es manejarla e intentar, obviamente, evitar ese progreso lo más posible. O lo más lentamente posible, como decía acá. Importante, recordemos que van a existir casos en los cuales no vamos a poder hacer básicamente nada. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se quiere llevar a los papás o a los pacientes. Recordemos, ¿qué queremos hacer? Intentar que la miopía progrese lo más lentamente posible. En eso estamos claros. Evitar términos como frenar, parar, controlar. Yo tenía una página de Facebook que creé hace un poco y se llamaba Control de la Miopía LATAM y ahora la cambié a Manejo y Control de la Miopía LATAM para no salir de la palabra controlar de una manera tan fuerte, pero sí, ya está cayendo mucho en desuso el término controlar, porque no podemos controlarlo. Como ven acá abajo, pues podemos mostrar gráficas de probabilidad de patologías en función del error refractivo. Obviamente hay que explicar a los papás y al paciente en tanto él entiende en palabras sencillas, ¿verdad? Depende de la modalidad del niño que tenga para entender. No debemos ni subestimar ni sobreestimar también la capacidad de ese niño. Hay que verificar también cuál es el compromiso de los padres. Recordemos que estamos trabajando niños en la mayoría de los casos. Estos niños obviamente van a ser nuestros pacientes. Si el papá está a bordo y el niño también, pues vamos bastante fácil, pero sabemos que hay veces que no es de esa manera. A veces la mamá pues quiere por razones estéticas manejar al niño y el niño no quiere y ahí entra esta disyuntiva de cómo lo hacemos mejor. ¿Ok? Recordemos que si usted no ha trabajado nunca niños, cambie un poquito. No es que sea difícil, porque realmente no lo es, pero sí tenemos que cambiar un poquito cómo llevamos el mensaje tanto a los papás como a esos niños. Obviamente, la importancia de los seguimientos es crucial. Esto no es el paciente en el cual, pues sí, le pusimos el lente de contacto, está todo bien y nos vemos el año que viene. Acá estamos midiendo qué pasó, si progresó o no se progresó. Muchas veces podemos medir el largo de ojo axial también, si tiene el aparato, o medir simplemente las dioptrías y con eso es suficiente, también no hay problema ninguno, pero no podemos dejar lo ideal es mínimamente cada 3 meses, ¿ok? Esta es parte del mensaje y continuamos. Muy bien, entonces seguimos en la explicación. Otro paso es justamente en qué consiste o qué posibilidades tenemos nosotros para poder manejar esa miopía. Bien, entonces como bien sabemos, en esta cuarentena, mejor dicho, hemos pasado por todos los diseños, por todas las casas comerciales que nos han brindado una información tan impresionante y una información tan productiva y tan necesaria para nuestra práctica, que ya tenemos y estamos tomando en cuenta, como les dije anteriormente, cuáles son los factores que pudieran justamente poder atribuir a que esa miopía pueda progresar, pero también nos salta también lo que es cómo podemos manejarlo y cuáles son aquellos dispositivos ópticos, cómo podemos manejarlo. Bien, están las lentes oftálmicas y hay laboratorios que se están dedicando justamente a realizar, a fabricar lentes oftálmicas para poder manejar la miopía. Bien, recordemos que justamente estas lentes pueden estar entre el 12 y 55% para tener lo que es la progresión según estudio, según sustento científico. Entonces, fíjense que no solamente hablamos como
anteriormente que solamente había un solo método, había 2 métodos para lo que es, lo que es el manejo de la miopía. Prácticamente al principio solamente se hablaba de ortoqueratología y la atropina. Ya prácticamente hay otras alternativas para poder manejar mucho más y con mayor precisión. Como les digo, yo pienso que el secreto es justamente está en una buena anamnesis, ¿ok? La anamnesis no da alguna información espectacular para lo que es el manejo de la misma y por ende, al tener todo este abanico de posibilidades para poderlos manejar, ya tenemos un sustento mucho más aferrado y mucho más fehaciente para poder tenerlo. Bien, el ortoCAD sabemos que se ha manejado por mucho tiempo, lo hemos venido usando por mucho tiempo, no solamente para lo que es el manejo de la miopía, sino pacientes que deseen no usar lentes durante el día. Esta solución ha sido de gran manera. Yo soy fanático, les confieso, soy un fan de la ortoqueratología y sé que muchos de aquí que están presentes lo son. Recordemos que este tipo de dispositivo óptico es muy seguro, ¿ok? Es un lente de contacto que, como ya sabemos, duerme con él y no significa que no solamente puedes dormir con él y el otro día amaneces sin lentes de contacto, sino que nos ayuda también a manejar la miopía. Y es importante recalcar algo, no todos los lentes de ortoCAD sirven para control de miopía. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso. Hay que saber bien lo que es y educarse bien en cuanto a cada diseño y para cada diseño, para qué sirve, cuál es la función. Si la función solamente es para ortoqueratología o también no sirve para poder hacer el manejo de la miopía. Entonces, tengan en cuenta eso y siempre léanse, culturícense bien en cuanto a la bibliografía de cada tipo de diseño de lente. Los agentes farmacológicos son gente que también se ha usado muchísimo, creo que estuvo en boca y creo que cuando empezamos a hablar de manejo de la miopía hace años atrás, lo que siempre hablamos de la atropina, los porcentajes que dice el 0,0.1, 0,5, el 1%, sabemos que a cualquier porcentaje que podamos tener de atropina en su porcentaje de su composición, toda funciona, sí, toda funciona, pero a medida que la dosis de su porcentaje es mucho más alto, puede ocasionar justamente lo que es acción de rebote. Entonces, es una de las maneras de poderlo usar. Prácticamente se habló mucho que no solamente, se hablaba de colocar la atropina y después también otro dispositivo óptico para poder manejar la miopía. Estudios recientes ya solamente se habla, si utilizas atropina no puedes usar otro medio que se hace lentes de contacto y otro, sino atropina y de esa manera lo empiezas a controlar. Pero como bien saben, hay algunos países que se pueden colocar la atropina como medicamento, los optómetras estamos capacitados para eso, hay otros optómetras lamentablemente en otros países no lo pueden hacer, pero es una de las alternativas que nos ayudan al manejo de la miopía, ¿bien? Lo que dicen, yo siempre cuando hablo como la parte de fármacos, siempre tienen que manejarlo con guantes de seda, ¿bien? Y tenemos lo que es las lentes blandas, ¿bien? Las lentes blandas, justamente lo que vinimos a hablar en el día de hoy, creo que es una de las alternativas fabulosas y ahora yo pienso que es una de las puntas de lanza para el manejo de la miopía, porque un lente que es muy cómodo de usar, es un lente que puedes descartarlo rápidamente, tienes un reemplazo programado, así minimizamos infecciones, minimizamos inflamaciones y lo mejor de todo, ya este tipo de lentes de contacto blandos especializados para el manejo de miopía, ya podemos hacerlos personalizados, hacemos con geometrías lo más parecido a nuestras superficies oculares que vamos a trabajar. Entonces, ¿alternativas tenemos? Sí, tenemos alternativas. Lo importante es escoger que cada alternativa que nosotros tenemos, como se las estamos colocando allí, sea la mejor, el mejor dispositivo para cada tipo de paciente, para cada tipo de problema visual o cada tipo de miopía que pueda tener nuestro paciente, desempeñando algún tipo de actividad, sea niño, sea adulto. Entonces, esto tenemos bien en cuenta y nosotros recordemos algo, no solamente estas lentes blandas es solamente para niños, o podemos controlar solamente o manejar la miopía en niños, también podemos manejar la miopía en pacientes ya adultos que tienen miopías progresivas o miopías degenerativas. Next. Y entonces la parte bien interesante, y me toca a mí unas y a otras le tocan otras, cuando llegamos a la realidad, ¿qué es lo que sucede? Volvemos, ya salimos de la teoría, estamos en la práctica, van los pacientes y quizás, déjenme decirle a ustedes, una de las primeras que a mí me ha pasado ya con varios pacientes que he tenido, bueno, obviamente los papás, ¿verdad? Cuando usted llega, el papá le hace que hacer 20,000 preguntas y a veces usted está 40 minutos contestando preguntas y solamente 5 minutos haciéndole pruebas al niño. Es importante que aquí usted se empape y agradezco a la gente de Marketing por crear esta presentación y darnos este ejemplo de preguntas y muchas de ellas las he trabajado.
porque se la van a encontrar y tiene que usted lucir bien cuando las conteste, tiene que usted tener información suficiente para que papá entienda lo que está pasando y contestarlas bien, obviamente. Lo primero es cuánto va a subir la miopía. Mi recomendación es, y uno aprende y cada vez que ves más pacientes vas aprendiendo, usted no puede simplemente contestar esa pregunta. Usted no puede decirle al papá, va a subir tanto, porque usted no tiene manera, lamentablemente, hoy día no tenemos manera de cómo cuantificar esa subida. Lo que sí tiene que explicarle es que la meta que tenemos, como vimos al principio, es básicamente ese progreso que va a tener, que siempre lo va a tener, tratar de ponerlo lo más lento posible. Obviamente sí, podemos utilizar una calculadora para, como vieron la calculadora de Brian Holden, para hacer un tipo de demostración, pero yo no les aconsejaría nunca de que ustedes digan, no, va a subir a esto, a este o a este otro nivel, o a esta magnitud, a estas dioptrías, porque obviamente usted no puede predecirlo y es difícil creerle si usted no promete lo que usted promete después no se cumple, ¿cierto? Lo otro es a qué edad para la miopía. Pues obviamente es otra pregunta, es imposible saber a qué va a parar la miopía. Sabemos que se supone en teoría que ya cuando entran a ser jóvenes adultos, después de ser adolescentes, esta pare, pero sabemos que tenemos estudios que hasta el 30% de los casos surgen después de ser teenagers, después de los 19, 20, 21 años, hasta los 30 años. O sea que prometer a qué edad va a parar la miopía, pues es muy difícil también. Lo que sí podemos decirle, papá, es que obviamente mientras veamos un progreso de la condición, podemos hacer alguna intervención para ayudar a limitarla lo más que podamos. Otra pregunta común, no es muy pequeño para usar lentes de contacto. Quizás muchos de ustedes ya trabajan con lentes de contacto en niños y quizás se les hace fácil contestar esta pregunta. Ahí lo que tiene que hacer es tener información o data con respecto a la seguridad y efectividad de usar lentes de contacto en niños, que eso ya lo hay muchos estudios con respecto a eso. Un consejo que yo les doy, que es algo que yo hago, nosotros creamos una carpeta en la oficina y en esta carpeta nosotros imprimimos, cada vez que vemos un artículo interesante que tenemos, en este caso pues de niños y lentes de contacto, lo imprimimos y lo ponemos en la carpeta. Estos papás que muchas veces tienen 32,000 preguntas y quieren la información, lo cual tienen derecho a ello, pues a veces ese tipo de carpetas las sacamos, lo utilizamos y el papá puede leer, o a veces tenemos entonces una lista también de esos artículos y el papá puede leerlos en su casa. Para que tengan idea, hemos tenido casos en los cuales no hemos podido contestar todas las preguntas de ese papá y le hemos dicho, no hay problema ninguno, envíenos una lista por correo electrónico y le contestamos y ahí le enviamos más información. Hasta eso sucede, ¿ok? La otra pregunta es, ¿no sufrirá rechazo al poner las lentes tan pronto? Y volvemos, ahí en la parte es educar a ese papá con respecto a la seguridad que hay con respecto a poner un lente como este y que no debe haber ningún tipo de rechazo siempre y cuando el paciente que estamos atendiendo sea el ideal para poner un lente de contacto, ¿verdad? Lo otro que pregunta, y esta es bien clásica, ¿qué puede pasar si no hacemos control de la miopía? Créanme, esta es clásica. Obviamente, porque si el papá va a invertir tiempo y dinero en una disciplina como el control de la miopía, él va a querer saber qué pasa si no hacemos el control. De ahí a lo que hablaba Edward al principio, decirle sin alarmar, porque no queremos meterle miedo a los papás a los papás de ese paciente, pero sin alarmarle podemos decirle, mire, si la miopía crece, si la miopía progresa, hay riesgo de catarata, y le enseñamos una foto, hay riesgo de degeneración de degeneración macular miópica, hay riesgo de desprendimiento de retina, y con una foto le podemos, también le puede decir, no necesariamente eso es lo que va a pasar. Pero obviamente puede llevar esta información de una manera fácil sin usted tener que alarmar tanto al paciente. Explicar que un ojo operado sigue siendo un ojo miope. Ese es el ejemplo que tenía Edward en la parte del LASIK. Usted se puede haber operado. Lo que hizo fue que alteró la forma del ojo para que la magnitud de esa error refractivo bajara, pero sigue siendo miope. Y el ojo puede seguir creciendo independientemente de la cirugía. Por tanto, el operar un paciente de la SIC no es una intervención para parar el progreso de la miopía, y eso hay que explicarlo también. Se pueden ir las lentes para atrás, esto lo hemos, perdona, me brinqué unas días y horas que tendría que usar lentes de contacto, eso es muy fácil de explicarle al paciente, dependiendo del lente que usted utilice, pues
cada lente tiene una aprobación con un tiempo de uso y una modalidad, y usted le explica la modalidad de ese lente, tan sencillo como eso. ¿Se pueden ir las lentes para atrás? Yo creo que esta le hemos contestado todos y cada uno de nosotros en alguna vez en nuestras vidas. Esa es fácil, ustedes ya la conocen y no deben tener problema cómo contestarla. ¿Es difícil limpiar las lentes de contacto? Pues obviamente no. Pueden tener desde un pequeño flyer, un afiche de cómo se hace, y hacer una pequeña demostración que siempre debe hacerse obviamente a los pacientes y explicarles lo sencillo que es. Agraciadamente, los sistemas de mantenimiento que tenemos hoy día son mucho más sencillos que antes, o sea que sabemos que no es difícil. ¿Se pueden romper dentro del ojo lentes de contacto? Bueno, la contestación es sí, porque no le vamos a mentir al paciente. De que eso pase, obviamente es raro. De que pase, sí se maneja como es adecuado. Ahora, yo no les recomiendo que le diga que no, porque ustedes saben que los lentes se pueden romper. A mí me ha pasado con nuestros pacientes. Entonces, nunca debemos mentirle al papá con respecto de algo que puede suceder. Sí, obviamente, decirle la verdad. Se puede, pero eso es muy raro que pase, y si se maneja adecuadamente, probablemente nunca le va a pasar, ¿ok? Y luego puede tener alergias. Pues a veces algunos papás piensan de que un lente de contacto puede causar alergias. Y sabemos, hay estudios de hidrogel de silicona donde se dice, claramente se establece de que no existe una alergia a hidrogel de silicona. Yo sé que algunos de ustedes van a brincar porque me ha pasado en otras charlas, pero el doctor Lyndon Jones de CORE en Canadá hizo un artículo específicamente sobre eso, hablando de que no se ha probado científicamente de que la hidrogel de silicona cree alergias en los ojos. Ahora, si el paciente tiene alergias, ya eso es otro cuento. Si el paciente tiene un tipo de alergia y no usa adecuadamente un lente de contacto o sus soluciones o sus gotas, pues pudiera exacerbar las alergias. Pero ya eso es otro cantar, no es que el lente PC les cause alergia. Le dejo a Edward que la próxima con un grupito de preguntas lo más interesantes también. Buenísimo, gracias, Edgar. Bueno, fíjense, seguimos con las preguntas y estas son las que nos pueden hacer los niños o las niñas. La miopía es para siempre. Recordemos que, imagínense que todos crecemos hasta una cierta medida, hasta una cierta altura, y resulta que después que pase cierta edad no vamos a crecer más, pero resulta que siempre vamos a ser miopes. Y esta pregunta, claro, vamos a ser miopes si tenemos miopía, por supuesto, pero toda esta pregunta viene también entrelazada y se une mucho con lo que hablamos al principio Edgar y yo, o sea, justamente pacientes que de repente se operan y resulta que no vamos a ser más miopes, sí, siguen siendo miopes, su anatomía, ¿ok? Y su fisiología ocular sigue siendo miope, entonces la miopía es para siempre, o sea, no es algo que se va a quitar. Si ojalá algún día y logren inventar el trasplante de oculares por completo, esperemos que ahí sí se quite, pero hasta los momentos no. Ok. ¿Tengo que llevar gafas o lentes de contacto para siempre? Dependiendo. O sea, si tenemos un defecto refractivo, como puede ser la miopía o una miopía degenerativa o magna, sí necesitamos usar lentes para poder ver. Es lo que nos va a dar la nitidez, lo que nos va a dar justamente esa agudeza visual, tanto cualitativa como cuantitativamente, de lejos o de cerca, ¿sí? Entonces, ¿necesito llevar lentes de contacto? Sí, dependiendo. Si usamos algún otro tipo de dispositivo óptico como ortoqueratología, de repente lo podemos usar pero en las noches y en el día no los tenemos, pero si tenemos y no usamos ese tipo de técnica o ese tipo de dispositivo óptico, debemos usar lentes de contacto para una buena agudeza visual y igualmente sus lentes para mejorar ese viso refractivo. Bien, ¿duelen las lentes de contacto? Para nada. Si el lente de contacto está bien adaptado y sabemos que cada uno de esas 297 doctores que están ahí conectados, sabemos que lo va a adaptar de maravilla y sabemos que va a ser un éxito rotundo. Así que esos lentes de contacto, de esos 297 doctores que están conectados, sabemos que ninguno de esos pacientes que van a ver van a doler esos lentes de contacto. Bien, recordemos que ahora los lentes de contacto hay un lente para cada tipo de paciente y ahora con la personalización de cada uno de esos lentes, créanme que más se van a asemejar a la superficie, va a haber un mayor paralelismo y por ende un lente va a ser mucho más cómodo, ya que se va a trabajar desde sus ságitas, ¿ok? Correspondiendo a la ságita que tenga su ojo, y los bordes van a estar muy bien trabajados porque está justamente como Mark Kenobi es una de las características que justamente lo diferencia con el resto del mundo, es que justamente trabaja muy bien sus bordes. Bien. Ok, es difícil ponerlas y quitarlas. Al principio, aparecer siempre se dice, siempre es como un reto, ¿ok? Si es paciente por primera vez, al principio vamos a tener lo que es
tener tiempo para poderlas colocar, pero después que el paciente se le haga una buena capacitación en el consultorio, se le haga sus controles y a medida que el paciente se vaya colocando, insertando y removiendo los lentes, va a ser prácticamente muy fácil lo que es la inserción y la remoción. Un lente de contacto blando es sumamente fácil de insertar y extraer del ojo, así que no es difícil de colocarlo, si no, no hubieran tantas personas que incluso me uno a ellos que usamos lentes de contacto, ¿bien? La puedo usar en piscina, lo más recomendable es que no deje usarlo en piscina ni playa. Recordemos que en el playa y en piscina contienen muchos hongos, muchas bacterias, muchas amebas, ¿ok? Incluso el cloro de las piscinas puede dañar sus lentes de contacto. Tiene otro pH completamente al pH que tenemos nosotros en la lágrima. Entonces, no es recomendable usarlos en piscina. Por favor, quítese sus lentes de contacto en la piscina, ¿ok? O mándenle a quitar a sus pacientes sus lentes de contacto en la piscina. Ahorita hay gafas para hacer natación que le pueden colocar su prescripción y así desenvolverse con una mejor manera en lo que es en este deporte tan maravilloso como es la natación. Bien. ¿Podemos hacer deportes con ellas? Claro que sí, podemos hacer deportes con ellas con tal que no sean deportes acuáticos, ¿ok? Pueden ir pueden subir una montaña, pueden hacer ciclismo, pueden practicar lo que desean mientras tengan una buena adaptación. Sabemos que, como bien sabemos, la adaptación va a ser exitosa en estos casos porque contamos no solamente con una excelente capacitación en cada uno de ustedes, doctores, sino con un laboratorio que está de la mano y no es un laboratorio que está allí, sino es prácticamente parte de nuestro consultorio. Ya prácticamente como Arkenovi lo que tenemos ya no es un laboratorio, es un aliado en sus consultas. Bien, entonces sabemos que hacer deporte pueden hacerlo tranquilamente. ¿Puedo rascarme los ojos? Miren, ni con lentes de contacto y sin lentes de contacto no pueden frotarse los ojos, rascarse los ojos, sobarse los ojos, nada de eso, nada que tenga que ver con una interacción tan agresiva como puede ser eso. O sea, no podemos rascarnos los ojos con lentes y sin lentes de contacto. Recordemos que a veces podemos tener el gen del queratocono o podemos ser propensos con astigmatismos altos con queratocono y eso puede progresar o puede manifestar que esa ectasia o esa deformación corneal pueda progresar y hacer una complicación y podemos tener después en el futuro un problema de córnea irregular. Bien. ¿Se me pueden perder? Claro que se pueden perder, si no los cuidas se pierden los lentes de contacto, pero que se puedan perder dentro del ojo, sí se pueden perder dentro del ojo, pero los podemos encontrar, ¿ok? Pueden ser que se pueden colocar en el canto externo del ojo, pueden subir, nunca van a llegar al cerebro, recordemos que eso nunca va a suceder, pero se pueden perder en ciertas partes del ojo, pero vamos a sentir una sensación de cuerpo extraño y con mucha delicadeza, con las manos bien limpias y secas, podemos justamente manejarlo, incluso con los mismos párpados sin meternos los dedos en los ojos, y podemos hallarlos y sacarlos, limpiarlos y volverlos a colocar. Pero ¿se pueden perder dentro del globo ocular? Sí, pero más fácil es que se pierda estando fuera del globo ocular. Bien, next. Estaba ya momentáneamente con el teléfono apagado. ¿Cómo podemos hacer manejo de la miopía? Pues bastante sencillo. Hemos visto, y es lo que queremos, volvemos y lo repito y lo repito y lo repito, porque ya debemos estar en la fase ahora de práctica. Ya sabemos la teoría, vamos a entrarle ya. Ya vamos a certificarnos en Milo, vamos a poder trabajarlo, como decía y comentaba Edward hace poco. Quizás no todos podemos hacer atropina, o quizás no todos sabemos manejar orto-K, pero lo que es lentes oftálmicos y lentes de contacto lo dominamos todo el tiempo. Así que qué mejor manera de empezar con un lente blando especial para control de miopía que puede ser customizable al paciente. Obviamente, ¿cuándo hagamos el manejo de la miopía? Número uno, hay que verificar el defecto refractivo del paciente. Tenemos que ver si el paciente es miope o es hipermétrope, dependiendo de la edad que tenga, si hay riesgo por sus padres, que eso está en la cuarta columna. Pero el defecto refractivo es importante y más aún es importante dependiendo de la edad del paciente. Hay una gráfica más adelante que les va a explicar en un poquito más de detalle qué es esperado a cada edad en términos de defectos refractivos. Si sabemos a cada edad qué es importante o no es importante, de ahí podemos decidir cuándo o no empezamos. Y más adelante está la gráfica, la vamos a ver con calma. La edad, a partir de 6 a 8 años. Dice, antes de esa edad puede estar asociada a patologías y podría alterar la hemetropización del niño. Recordemos,
como regla general, la emetropización va del año número 6 al año número 12. Esa es la parte teórica. Se supone que a partir de los 6 años de edad vaya creciendo ese globo, se va desarrollando la miopía si se fuera a desarrollar. Y ya cuando llega básicamente al año número 12, ya ese globo creció lo suficiente, se mantuvo, se estabilizó y ahí se dio el proceso de emetropización, o sea, de lo que estamos hasta que llegue a 0. Obviamente, con un paciente que va a ser miope, no terminó siendo a los 12 años en 0, sino que terminó siendo miope o aumentando la cantidad de miopía. La gráfica que la vamos a mostrar más adelante lo indica. Hay que tener mucho cuidado también, porque cuando hablamos de a partir de 6 a 8 años, podemos hacer quizás control de la miopía en niños más pequeños que estos. Yo he visto a 4, 5. Recordemos que parte del problema que tenemos es que toda la data de estudios se hace en niños usualmente mayores de 6 años de edad. Y entonces la data que hay en niños, por ejemplo, de 3 o 4 años es casi inexistente y por tanto, pues, poder probar científicamente de que hay un efecto bueno o malo, pues no tenemos la data a la mano. Y también, además, como se menciona aquí, usualmente niños que nacen miopes desde pequeños, usualmente son patologías ya que trae el bebito desde que nació. Y entonces hay que empezar a pensar si hay una miopía de 10 dioptrías a los 3 años, ya eso es otra cosa, algún tipo de patología específica y tenemos que tener cuidado. Recordemos que hacemos manejo de la miopía en miopías primarias. No hacemos manejo de la miopía en miopías secundarias o miopías causadas por ejemplo, el ejemplo más clásico es hacer el control de miopía en un paciente que tiene miopía por queratocono. Pues el queratocono es una patología de la córnea que nos lleva a miopía, pero no es una miopía primaria y por tanto no hay ningún estudio existente de cómo hacer el control de la miopía en un paciente con queratocono. Eso no existe y no está contemplado en el control o manejo de la miopía. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos manejo de la miopía? Como ven aquí en la tercer puntito, importante, depende del incremento que estamos viendo en ese paciente. Sabemos que un paciente que es miope, la miopía va a seguir aumentando. Eso lo sabemos. Sabemos que vamos a tratar de ponerlo lo más lento que podamos, pero también sabemos que el ojo va a seguir creciendo en ese proceso de emetropización. O sea, de los 6 a los 12, no podemos decir a los 6 años, parar el ojito y no crezcan más. Es imposible, no podemos hacerlo. Lo esperado es que en ese proceso pues, aumente quizás lo ideal, sería 0.50 dioptrías de año en año, y si eso está pasando, estamos perfectos. Ahora, hemos visto en muchos casos que ese niño aumentó de los 6, si ya tenía miopía a los 6, por poner ejemplo, de 6 a 7 años aumentó 1.25, ya sabemos que el progreso o la incidencia o de cómo está creciendo esa miopía es mayor de lo esperado y por tanto hay que hacer una intervención. Por eso, como cuando dice aquí, si incrementa más del 0.50 de revisión a revisión, es algo que va demasiado rápido y tenemos que trabajarlo, ¿ok? Como dice aquí, y yo estoy totalmente de acuerdo con esta área, revisiones cada 3 meses para verificar el incremento. Yo sé que mucha gente te va a decir cada 6 meses, es más común. Yo y obviamente estamos empezando. Recordemos, es una disciplina relativamente joven. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos viendo. Yo en este momento trato, por lo menos, quizás no 3, pero cada 4 meses. O sea, 3 veces al año. Yo creo que 6 meses es mucho. Inclusive hay niños que progresan demasiado rápido. Y cada 4 para mí está perfecto, pero lo ideal sería cada 3 a ver qué está pasando en lo que usted conoce a ese paciente. Y obviamente al final del día, volvemos a la pregunta inicial, ¿cuándo hacemos manejo de la miopía? Si los factores de riesgo están, pues ya sabemos que quizás tenemos que empezar a trabajarlo desde antes. ¿Cuáles son? Miope, con padres miopes, papá y mamá. La etnia, sabemos que los pacientes que son de origen asiático tienden a tener un progreso más rápido o más, quizás más feroz de esa miopía. Y obviamente el otro, el exceso de trabajo de cerca, lo mencionó desde el principio Edward, si hay un exceso de trabajo de cerca, hemos visto que hay una relación de eso con el aumento de la miopía, inclusive en pacientes ya adultos, que hemos visto que eso es lo que sucede muchas veces en pacientes con 25, 26, 27 y 8 años, los cuales la miopía les sigue aumentando y ya pasaron por ese proceso de emetropización sin problema ninguno, es el trabajo de cerca, ¿ok? La pregunta es, ¿se debe esperar a que la miopía suba? Si el niño está estable, ¿qué hacemos? ¿Lo manejamos o no lo manejamos? ¿Le empeorará la visión sin motivo alguno? O sea, todas estas preguntas son importantes, hay que trabajarlas. Lo interesante es, sí conozco el error refractivo.
lo asocio con la edad y vamos a ver la tabla más adelante. Medimos el incremento de la miopía que está viendo en ese momento y los factores de riesgo, por eso nos lleva a decidir si hacemos o no lo hacemos, tan sencillo como eso. Esta gráfica que creó Mark Kelvin me encanta. Le dejo la otra a Edward. Perfecto. Bueno, creo que Edgar explicó muy bien la parte anterior, que prácticamente es la parte, esta es la gráfica, ¿ok? Y nos ayuda muchísimo justamente verificar mediante esta gráfica lo que es el factor de riesgo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, porque justamente nos ayuda justamente a identificar desde que el niño está pequeño, ¿ok? Y a pesar que un niño pueda ser hipermétrope desde pequeño, cómo a medida que va pasando el tiempo, esa miopía, esa hipermetropía va disminuyendo y puede ser un niño miope en un futuro. Entonces, fíjense que es algo súper importante justamente que Katie Gateforth habla justamente de lo que es en la clínica de Myopia Profile, que es una página espectacular, se las recomiendo, que es myopicprofile.com, es excelente y no tengo nada con ella, pero lo que les apasiona justamente lo que manejo la miopía, les animo para que averigüen y indaguen un poquitico acerca de ellos. Bien, y justamente nos habla en este cuadro, nos habla sobre las agudezas visuales y RX en el momento de la revisión, cuando es un riesgo bajo, cuando es un riesgo medio y cuando es un riesgo alto. Justamente cuando es un riesgo bajo hablamos que justamente entre niños que están entre 6 y 7 años, que son mayores a más 0,75 dioptrías, sigue siendo un riesgo bajo para alguna implementación en un futuro de ser un niño miope, ¿ok? Riesgos medios cuando esa hipermetropía es entre 0,75 a igual o menor a 0,75 y están comprendidos de 6 a 7 años. Y un riesgo mucho mayor cuando el niño ya es miope, ¿ok? O cuando el niño es completamente métrope, no tiene ningún vicio refractivo, ¿ok? Entre la eficiencia visual, la esoforia y el exceso de convergencia tenemos cuando riesgo bajo es normal, riesgo medio en los límites y cuando tenemos riesgo alto es cuando tenemos una exoforia con 2 dioptrías prismáticas o más. ¿Ven? Eficiencia dual, justamente tenemos normales en más 0,5 a más 1, el límite de más 1,25 más 1,50 y en riesgo alto justamente con un lag acomodativo superior a 1,50. ¿Okay? Entonces tenemos que justamente tener en cuenta eso. Es un cuadro que a veces podemos aprendernos de memoria porque es relativamente muy fácil de aprenderse, pero si tuvieran este pequeño cuadrito nos ayuda al principio que estemos haciendo manejo de miopía a poder verificar cuál es el riesgo que estamos manejando con ese niño. De repente ese niño pueda tener, como le digo, de repente podemos pasar desapercibidos niños que puedan estar en 6, 5, 6, 7 años, y de repente son hipermétropes muy bajos, y pensamos, bueno, este niño no tiene nada, ¿para qué voy a controlar? ¿Para qué va a hacer el seguimiento? Y algo súper importante justamente que habló Edgar, justamente esos controles cada 3 meses. Yo pienso que eso es imprescindible y yo lo llamaría prácticamente una perlita en lo que es el manejo de la miopía, porque justamente tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ok? Los errores refractivos según la edad, se cuenta que son prácticamente factores predictorios en un futuro si ese niño se va desencadenando algún tipo de miopía. Aquí en el gráfico, en el siguiente cuadro tenemos por edad, ¿ok? Y prácticamente como lo vimos anteriormente, cuando son de 0,75 y a medida que van haciéndose mucho más geometría, como el riesgo para tener una miopía a futuro se va haciendo cada vez mucho más palpable y se hace cada vez mucho más evidente, ¿ok? Cuando los poderes miópicos y hipermetrópicos son bajos hasta ser un niño completamente métrope, ¿ok? Esto es justamente un estudio que es adaptado por Sandy Kuster en el año 2015 y nos habla justamente de esto, ¿bien? Entonces, la importancia que tiene que tener no solamente la edad, sino el vicio refractivo o el problema refractivo que pueda tener este niño y no pasar desapercibido, que aunque sean hipermétropes bajos, no significa que en un futuro pudiera ser un niño con miopía y necesitamos que nosotros como especialistas y como especialistas de la salud ocular primaria, tomarlos en cuenta y poder hacer un tratamiento lo más eficaz y lo más prematuro posible, ¿bien? Entonces, creo que estos dos cuadros nos ayudarían muchísimo a lo que es la interpretación de este tipo de pacientes y hacer en su debido momento algún tipo de manejo de la miopía. Y bueno, pues, sin más preámbulos, le dejo a la doctora Mireya. Hay 300 espectadores, 300 doctores, Mireya, que te van a ver y están apasionados justamente por escucharte y sé que todos estos son doctores apasionados por la miopía. Bueno, llegó el momento de poder escuchar de tu voz este lente que sé que va a dar unos resultados excelentes en la práctica de cada uno de nosotros y bueno, somos todo oídos. Mil gracias, Mireya, y gracias Mark Kenobi nuevamente. Gracias, Eduard. Pues vamos a hablar ahora de la guía de adaptación de Milo. Espero que muy prontito podáis empezar todos a
a trabajar con esta lente de contacto y sobre todo que nos deis el feedback de cómo os funciona la lente y esperemos que os funcione muy bien. Y vamos a ver qué les vamos a explicar pues también a los papás, pues un poco lo que ya estaba explicando Edgar y Edward, pues que es un proceso pues con esta lente de contacto, es un lente de contacto blando y en este caso es un proceso reversible y no invasivo, ¿vale? Así que en el momento que los papás, que el niño o la niña no quiera seguir utilizando la lente de contacto, no va a haber ningún problema. Podemos quitar la lente de contacto y el ojo va a estar totalmente sano y no vamos a crear ninguna consecuencia. Ahora sí que hay que explicar que es un método, proceso reversible y no invasivo. El manejo es muy sencillo porque es igual que cualquier otra lente de contacto blanda, simplemente que tiene un diseño especial para ese manejo de la miopía, pero no tiene ninguna complicación respecto al resto de lentes de contacto blandas, así que hemos de hacer fácil la adaptación y el uso de esta lente de contacto. Y a veces pues puede ser, pues antes como estaba comentando Edgar, ¿no? Pues que nos da miedo a los que no trabajamos con niños, pues utilizar lente de contacto en niños. Pero los estudios nos están diciendo que no hay ninguna complicación adherida a que un niño o asociada o más complicaciones a un niño que no a un adulto, ¿vale? Y de hecho existen estudios en lo que nos especifican. Así que por ser niño no tiene por qué haber más complicaciones. Y de hecho a veces incluso podríamos decir que menos. Los que trabajáis con niños seguro que estaréis de acuerdo conmigo que incluso tienen menos problemas porque tanto los papás como los niños son más cuidadosos. A veces cuando somos adultos cuidamos menos esas adaptaciones, esas lentes de contacto que no cuando es un niño. Así que por eso no ha de haber ningún problema o ninguna complicación asociada. Y sobre todo hay que explicar también a los papás y a los niños pues cómo es el funcionamiento de la lente de contacto con imágenes. Lo más sencillo es imágenes. Si os podéis hacer pues un tipo de PowerPoint, os podéis hacer alguna hoja, imprimirla con un dibujito o simplemente a veces a mano en la consulta explicarle un poco el funcionamiento de cómo va, pues vamos a intentar que ese ojo, en vez de que siga creciendo, vamos a intentar que crezca lo más lentamente posible para que ese niño no llegue a alcanzar una miopía muy elevada. También, en segundo punto, tendríamos que explicar a esos niños o a esos papás que puede ser que el niño pues, tenga algunos, hemos puesto pues, entre comillas, incomodidades, porque sí que es cierto pues, que con estos tratamientos al principio pues, pueden tener halos, deslumbramientos, pueden tener una sensación visual extraña, porque tienen un diseño especial para ese manejo de la miopía. Incluso pueden ver reducida la agudeza visual de lejos durante un tiempo. ¿Vale? Pero todo esto se va a ir acostumbrando el niño y posiblemente van a disminuir o simplemente el niño se va a acostumbrar, ¿vale? Pero sí que hay que hablar de posibles complicaciones o incomodidades que podría tener ese niño y simplemente hay que explicárselo para que con total naturalidad el niño, si tiene estas sensaciones, sepa que es normal. Y por último, es muy importante también que nos firmen un consentimiento informado. Nosotros desde aquí tenemos uno que creo que ya lo hicimos llegar a todo el equipo. Me imagino que os lo podrán pasar y si no, a lo mejor también, pues no sé si Edgar, también vosotros disponéis de un consentimiento informado, pero bueno, desde diferentes páginas web podéis encontrar estos consentimientos y es muy importante que lo deis a los papás para que nos aseguremos todos de que han entendido bien el procedimiento. Los datos que van a ser imprescindibles para hacer el cálculo de esta lente de contacto y las siguientes adaptaciones y seguimiento de las visitas es topografía o queratometría. Siempre si tenemos topografía, pues mejor porque vamos a tener muchísima más información, no solamente del centro de esa córnea, sino de toda la córnea desde el centro hacia la periferia. Si no, pues con queratometría podríamos trabajar también, en este caso, con la lente de contacto blanda. Sí que, por ejemplo, en ortoqueratología es imprescindible el queratómetro, la topografía, perdón. Entonces, aquí sí que pues, tenemos esa variable de que si no tenemos topógrafo podemos seguir utilizando este tratamiento para la miopía. Necesitaremos conocer también el diámetro horizontal de iris visible.
¿vale? Importante para saber qué diámetro de lente de contacto vamos a adaptar para que sea una lente de contacto totalmente paralela a la forma del ojo de nuestro paciente. Vamos a necesitar también la refracción actualizada, sobre todo, y máximo positivo. Y vamos a necesitar conocer las agudezas visuales que tiene ese paciente con y sin corrección, tanto monocular como binocularmente. Datos que vamos a recomendar o que serían muy recomendables, aunque no imprescindible para hacer el tratamiento de la miopía. Primero, la refracción con ciclopléjico. Pues como antes también Eduard estaba comentando, en algunos, depende de cada país, de cada ciudad, los optómetras pues pueden utilizar fármacos y hay otros países pues que no podemos utilizar fármacos. Entonces necesitamos de la colaboración de un oftalmólogo para poder hacer cicloplégicos y verificar que la graduación que me está apareciendo a mí en consulta va a ser la misma, muy similar a la que aparece con el ciclopléjico. ¿Vale? Así que si tenemos ese dato, siempre mejor que mejor. Siempre vamos a recomendar que ese niño tenga mínimo al año una revisión con el oftalmólogo. También hay que tener esta información porque de esta manera vamos a saber si hay un problema también asociado a esa miopía, pues, como puede ser una pseudomiopía, como puede ser un problema de binocularidad, ¿vale? Así como también pues, podría ser una estenopea. Así que es muy importante conocer también ese ciclopléjico. Vamos a utilizar también el retino, nos puede ayudar pues, con esa refracción, pero finalmente no es algo que vamos a decidir por completo, pero sí nos puede ayudar a conocer más a fondo esa refracción y estar más seguros de que lo que estamos graduando es lo correcto. Como veis, es muy importante que la graduación del paciente sea la correcta y nunca poner más miopía, sobre todo de lo que necesitaría ese niño o esa niña. También es importante si disponéis de biómetros para poder medir la longitud axial. Es bastante complicado o difícil hoy en día encontrarlos pues, en centros optométricos, pero ya cada vez se empiezan a ver más. Incluso sé que empiezan a existir dispositivos que tienen tanto topógrafo como biómetro para hacer justamente el tratamiento o para trabajar en el tratamiento de la miopía. Si disponéis de alguno de ellos, estaría genial, porque es una manera de garantizar aún más a los papás que tanto estamos consiguiendo que esa miopía no crezca tanto como que ese ojo no está creciendo. Al final sabemos que es una relación. Mientras más crece esa miopía, más grande va a ser ese ojo. Así que sería una manera de asegurarnos a nosotros como profesionales y poder también garantizárselo a los papás. Diámetro pupilar, pues también. La mayoría de los niños tienen pupilas grandes y no va a influir mucho pues, en el diseño al menos de esta lente de contacto. Pero si tenemos la información, mejor que mejor, para asegurarnos que esa zona de tratamiento va a estar siempre dentro de pupila. Como antes estábamos comentando, también es importante hacer ese examen binocular para descartar cualquier otro problema que podría estar asociado. Y necesitamos conocer, o sería bueno conocer, la historia de la refracción de ese paciente. Si nos viene el paciente nuevo a nuestro centro y no sabemos si es un paciente que le está creciendo la miopía, sabemos que es miope, pero no sabemos cómo ha evolucionado esa miopía, pues tampoco tenemos un historial para después decir a los papás, pues mira, se ha ralentizado o ha seguido evolucionando por igual. Imaginaros que es un paciente que le está creciendo una dioptría al año. Si no lo sabemos, pues a lo mejor si le sigue creciendo una miopía no sabemos si es que el tratamiento no funciona o es que ese niño ya le está creciendo mucho esa miopía. Así que también importante si podemos tener al menos un historial. Esto va a ser fácil porque simplemente preguntando a los papás pues nos pueden dar esa información. Vamos a seguir con esta guía de adaptación, vamos a empezar con el paso 1. ¿Vale? En el paso 1 vamos a ver antes de la adaptación y la elección de la lente de contacto. Antes de la adaptación pues como bien hemos visto, necesitamos los datos biométricos, es decir, el diámetro horizontal del iris visible, la refracción y la queratometría para calcular la lente de contacto. Aquí tenemos, habéis visto que también aparece aquí en pantalla la excentricidad. La excentricidad es
por tener un dato más, no es un dato que vamos a utilizar para el cálculo de la lente, pero sí para conocer mejor cómo es la córnea de ese paciente y saber si el tratamiento o la calidad visual de ese paciente con esta lente de contacto en específico va a ser buena, ¿vale? Así que también sería un dato necesario o recomendable para hacer la adaptación. Pero sobre todo, para el diseño y los parámetros de la lente de contacto, diámetro, keratometría y la graduación del paciente, siempre máximo positivo. Una vez ya tengamos esos parámetros, podemos seleccionar la lente de contacto. Lo vamos a hacer sumando 3 milímetros al diámetro horizontal de iris visible, haciendo la isometría y después calculando el radio de la lente de contacto. Para calcular el radio, o bien enviáis un email a Spectrum con los datos de vuestros pacientes para que os calculen las lentes, o podéis hacerlo a través de la página web de Markenovi, donde tenemos la calculadora biométrica. Ahí también introducís los datos y os calcula directamente la lente de contacto. El cálculo, ya veréis, es muy sencillo, la adaptación es muy sencilla, lo único que tenemos que tener en cuenta es que estamos haciendo un tratamiento para la miopía. El segundo paso va a ser la evaluación de esa adaptación. Vamos a dejar la lente de contacto durante unos 20 minutos más o menos para que se estabilice y para conocer las sensaciones de ese niño. El segundo paso sería ver o evaluar la adaptación física, es decir, centra la lente de contacto, se desplaza, tiene movimiento, mucho o un exceso de movimiento. También hay que tener en cuenta, si es un niño, no es usuario, no ha sido usuario de lente de contacto, puede ser que esté lagrimeando demasiado, que tenga un exceso de lágrima y eso haga que la lente de contacto tenga un exceso de movimiento. Ahora sí que muy importante asegurarnos primero que esa lente está estable y que no por causa de un exceso de lagrimeo está teniendo mucho movimiento, ¿vale? Por eso solemos esperar unos 20 minutos. Si vemos que al niño le sigue molestando, vamos a darle más tiempo, ¿vale? Sobre todo hasta que el niño o esa niña esté confortable con la lente de contacto, vamos a intentar que más o menos no vamos a tener en cuenta ese movimiento de la lente de contacto. En el momento que veamos que ese niño no lagrimea, que ya no le molesta, que ya está más cómodo, ¿vale? Vamos a valorar si centra la lente y cómo es ese movimiento. Si vemos que la lente está centrada y el movimiento es correcto, no es excesivo, ¿vale? Entonces ya pasaríamos a hacer la agudeza visual, tanto monocular como binocularmente. Y si es posible hacerlo tanto de lejos como de cerca. Recuerda que estamos con niños y esos niños van a tener que aprender a leer, sobre todo si son pequeñitos, son niños que van a empezar en breve a leer o si son más adultos están estudiando, ¿vale? Así que es muy importante que asegurarnos que esa visión próxima va a ser buena. La agudeza visual a la inserción de la lente de contacto puede verse reducida levemente, ¿vale? Siempre vamos a intentar que entre ambos ojos no haya más de una diferencia, de una línea de diferencia. Una vez esto es que va a ser lo habitual, a no ser que el niño ya venga con algún problema que haga que haya más de una línea. En principio, si no lo tiene en gafas, no lo ha de tener en lente de contacto. Y sí que puede ser que esa agudeza visual se vea penalizada de unidad y pase a 0,8. ¿Vale? Esto es por la sensación y el diseño de la lente de contacto, pero es algo que va a durar, puede ser que unas horas o puede ser que 24 horas, 1 o 2 días, pero no más. Simplemente el cerebro necesita acostumbrarse a este diseño de lentes de contacto. ¿Vale? Entonces, si en esa primera consulta vemos que ese niño, pues ese paciente se queda alrededor de un 0,8, vemos que con un 0,25 de miopía conseguimos, con un negativo de 0,25 conseguimos aumentar esa agudeza visual, se pedirá a posterior un nuevo blister con ese 0,25. Si vemos que con un 0,25 no conseguimos aumentar esa agudeza visual, entonces no vamos a modificar la graduación. Posiblemente nos está indicando que necesita ese niño o ese cerebro acostumbrarse al diseño de la lente, ¿vale? Así que si vemos que se nos queda en 0,8, con un 0,25 en ambos ojos negativo no conseguimos mejorar la agudeza visual, dejamos que ese niño utilice la lente de contacto 1 o 2 días y vuelva a visitarnos, ¿vale? Porque seguramente esa agudeza visual ya llegue a la unidad. Lo que esperamos es que la agudeza visual llegue a la unidad
posiblemente la unidad y 2 letras por debajo, sí, pero nos ha de quedar en la línea de la unidad. Aquí tenéis, pues, como también antes Edgar nos estaba comentando, ¿no? Pues cuántas veces tenemos que visitar a sus pacientes. Pues según cada profesional de la visión, pues podemos decir, ostras, pues yo prefiero visitarlo cada 3 meses, cada 4 meses, siempre lo que nosotros necesitamos o estemos más seguros para ese paciente. ¿Vale? Es muy importante que al final personalicemos las adaptaciones, no solamente con el diseño de las lentes, sino personalizadas a las necesidades de cada paciente. Hay pacientes que es mejor pues hacer una revisión a lo mejor cada 3 meses o incluso antes, porque vemos que a lo mejor les cuesta manipular, que los padres no están mucho por los niños. Entonces, como optometristas, como optómetras, queremos asegurarnos de que esa adaptación está siendo correcta y sobre todo la manipulación, ¿vale? Así que va a depender un poco de nosotros. Nuestro consejo es pues esa revisión que os decíamos a los 20 minutos para asegurarnos y un primer contacto con la lente de contacto, y después ya nos iríamos a las 4 horas. Si viene por la mañana, pues le diríamos que viniese por la tarde otra vez para ver qué sensaciones también sobre todo tiene ese paciente, ¿vale? Sobre todo si es la primera vez que utiliza lente de contacto. Comprobaríamos agudeza visual, tanto monocular, binocular, de lejos y de cerca. Y después vamos a tener especial atención en los efectos pues, adversos que podemos tener, sobre todo la revisión de las lentes de contacto, de cómo el paciente las manipula. Hay que ver, aquí no está puesto en la pantalla, no lo veis, pero sí, obviamente pues, es necesario enseñar a sus papás y enseñar a esos niños a utilizar, adaptarse esa lente de contacto, a manipularla, a quitarla, a limpiarla con las soluciones de mantenimiento adecuadas. ¿Vale? Así que es muy importante que en consulta siempre veamos cómo el niño manipula la lente. ¿Vale? Intentar no hacerlo vosotros, no ponerle vosotros las lentes ni quitarlas vosotros, sino que lo haga él en la primera consulta, en la segunda, en la tercera, para así asegurarnos que ese niño está manipulando bien las lentes de contacto. Algo también que creemos que es bastante imprescindible y que creo que Edgar también antes lo ha comentado, es que cuando vienen a consulta los papás, a veces también los papás influyen un poco al niño al utilizar esas lentes de contacto. A lo mejor el niño no quiere utilizar lente de contacto y esto es muy importante, ¿vale? Porque necesitamos conocer las sensaciones del paciente. A lo mejor el paciente no está viendo bien y a lo mejor los papás están castigando a ese niño por no utilizar la lente de contacto, pero es que a lo mejor realmente hay un problema y es que ese niño no ve bien con la lente de contacto. Entonces necesitamos detectarlo. Por eso es importante que en las consultas sí hacer pasar a los papás en el primer momento para conocer el feedback de los papás, pero también después dejar a los papás fuera y estar a solas con el niño para realmente que nos diga sus sensaciones, si ve bien, si no ve bien, si le cuesta manipular la lente, qué sensaciones tiene, si de cerca está bien, si le gusta utilizar lente de contacto. Esto es importante. Si no le gusta utilizar lente de contacto, ahí vamos a tener un problema. A lo mejor pues tenemos que buscar otra solución. Lo importante es que el niño quiera utilizar la lente de contacto y sobre todo pues que esté haciendo el uso de las 8 o 10 horas diarias. Imaginaros que el niño no le gusta llevar la lente de contacto, que sus papás le echan bronca o se enfadan con él o le castigan cuando no utiliza las lentes y a lo mejor en el cole se las está quitando. ¿Vale? Podría pasar y después nosotros como profesionales digamos, ostras, ¿cómo puede ser que no funcione el tratamiento? ¿Vale? Por eso es importante en la consulta separar a los papás del niño para que realmente confíen en nosotros y nos digan la verdad y las sensaciones que realmente tienen. ¿Vale? Entonces, en ese primer día, si vemos que todo está correcto, podemos ya dejar la lente de contacto. Incluso si la lente de contacto vemos que necesita esa pequeña sobrefracción de 0,25, ya podemos dejar esa lente, solicitamos la nueva lente de contacto y ya cuando tengan que venir a revisión hacemos el cambio. Es un 0,25 y no va a influir demasiado porque va a ser un periodo de tiempo muy cortito, ¿vale? Pero así ya dejamos la lente, empieza el niño a manipularla y conocemos sensaciones. ¿Sería recomendable volverlo a ver a la semana, al mes? Al mes ya es un poco más optativo, pero si podéis visitarlo mejor al mes, 3 meses y 6 meses. Y ahí vamos a repartir, pues vamos a sobre todo a fijarnos que la agudeza visual se mantenga, vamos a hacer
sobre refracción para ver si ha habido algún cambio en ese periodo y sobre todo manipulación de la lente de contacto y que el ojo esté sano. Y a los 12 meses, es decir, al año, ahí es cuando volveríamos a repetir toda la batería de pruebas. Si podemos hacer ciclopédicos, si podemos volver a hacer una biometría, ¿vale? Ahí sí que ya entraríamos en más detalle porque ya tenemos un año de tratamiento. Y ahí sí es cuando vamos a tener que explicar a los papás si el tratamiento funciona, si no funciona, si necesitamos cambiar de tratamiento o ver esa evolución, ¿vale? Lo bueno del manejo de la miopía, ¿vale? Es que es muy satisfactorio. La mayoría, hay pacientes pues, que veréis que funciona más, hay otros menos, pero la mayoría funciona muy bien. Utilicéis un tratamiento, utilicéis otro, es bastante efectivo y aparte de toda la evidencia científica que ya llevan por detrás, es muy efectivo y los papás suelen estar muy contentos. Así que os animo, si no lo estáis utilizando, a que empecéis a utilizar estos tratamientos de miopía. Y las siguientes revisiones, pues también como antes Edward y Edgar nos estaban comentando, pues un poco va a depender de la graduación del niño. Si vemos que está creciendo muy rápidamente, pues a lo mejor queremos visitarlo cada 3, 4 meses. Si vemos que no le crece tan rápidamente, pues decimos, bueno, pues que venga 2 veces al año, cada 6 meses que venga a visitarnos y así vamos haciéndole un seguimiento. ¿Vale? Así que como veis va a tener que ser bastante personalizada las necesidades de cada paciente. ¿Cuántas horas de deporte? Esto es una pregunta que antes también ha salido. Pues horas de deporte mínimo de 8 a 10 horas al día y mínimo 6 días a la semana. ¿Vale? Esto no es algo que digamos nosotros como laboratorio o especial de esta lente de contacto, ¿vale? Sino que es algo que está demostrando los estudios. Al final, a pesar de que es una lente de contacto, hemos de interiorizar que esto es un tratamiento para la miopía y como todo tratamiento, mientras más se utilice, más efectivo va a ser, ¿vale? Así que si el niño la puede utilizar 10 horas en vez de 8 horas, mejor que mejor. Recordar que es un hidrogel de silicona, es una lente personalizada, por lo que no va a haber ninguna alteración en el ojo y aún así vamos a hacer revisiones para asegurarnos que no hay ninguna alteración, ¿vale? Así que mínimo 6 días a la semana de 8 a 10 horas. ¿Cuándo vamos a adaptar o cuándo el niño se va a poner la lente de contacto? Pues vamos a esperar más o menos una media hora después de levantarse, ¿vale? Que el niño desayune y después se ponga la lente de contacto. La razón es porque todos nosotros nos levantamos con un edema fisiológico alrededor de un 4%. Así que vamos a esperar que se reabsorba naturalmente este edema fisiológico antes de adaptar la lente de contacto. Y antes de ir a dormir, quitaríamos la lente de contacto. ¿Cuánto antes? Pues alrededor de 1 o 2 horas, siempre y cuando el niño no tenga que hacer ninguna tarea de cerca. ¿Vale? Vamos a retirar la lente de contacto pues a la hora de cenar, posiblemente cuando ya el niño vaya a cenar, pues entre que va a cenar, se lava los dientes y se acuesta, pues más o menos podría pasar alrededor de 1 hora, 2 horas. ¿Vale? Eso es lo que vamos a recomendar. ¿Vale? Y cuidado, lo de tarea de cerca. ¿Vale? Es muy importante, si no van a hacer ninguna tarea de cerca, porque justamente esta lente de contacto sería para el tratamiento y específico en tareas de cerca, que a veces alguna de las preguntas que nos soléis hacer es, bueno, pues si el niño está estudiando, le pongo las gafas y si sale a la calle le pongo la lente de contacto. No, error. ¿Vale? Es un tratamiento para el manejo de la miopía, por lo tanto, necesitamos que sobre todo cuando está haciendo ese esfuerzo, ese exceso de esfuerzo en cerca, ese niño esté utilizando el tratamiento. ¿Vale? Así que mientras más horas, mejor que mejor. Y ya un poco para ir finalizando en esta guía de adaptación, algo que también pues, a todos nosotros nos surge la duda es cuándo dejo de hacer este tratamiento. Por la edad, si el niño ya tiene 18, pues pienso que ya ha dejado de crecer y dejo de utilizar el tratamiento. No, sabemos y más hoy en día que estudiamos durante muchos años el máster, la carrera, nuestros degrees, seguimos estudiando a lo largo de toda la vida. Sabemos que esa miopía va a seguir evolucionando y mientras más estemos estudiando. Así que, ¿cuándo vamos a dejar realmente el tratamiento? Lo dejaremos cuando durante 2 años seguidos, es decir, durante 2 revisiones,
ese paciente no le haya subido la miopía. Por eso es importante también mirar la longitud axial, porque a lo mejor no lo ha subido tanto la miopía, pero sí ha subido un poquito esa longitud axial. Normalmente suelen ir bastante acorde, ¿vale? Así que importante, durante las 2 revisiones, es decir, 2 años seguidos, que no aparezca ninguna evolución de esa miopía o crecimiento axial, entonces suspendemos el tratamiento. ¿Qué sucede si al cabo de 2 años, imaginaros, el niño deja pues, los estudios, resulta que eso también ayuda a que no le crezca tanto la miopía y durante 2 años no le crece y suspendemos tratamiento? Pero al cabo de 2 años después empieza a estudiar un máster y le vuelve a aumentar la miopía. Podemos volver a utilizar el tratamiento, ¿vale? No hay ningún problema por pensar, es que ahora ya dejamos el tratamiento y ya no lo va a tener que utilizar más. Si esa miopía regresa, por el motivo que sea, podemos volver a utilizar la lente de contacto. No hay ningún problema. Si necesitamos utilizarla, como es una lente personalizada que se va a adaptar pues, a la potencia que necesite el paciente, al radio, al diámetro, no va a haber ningún problema. Independientemente de la edad, vamos a poder fabricar una lente para sus características y seguir haciendo ese tratamiento de la miopía. Y hasta aquí sería todo. Bueno, recordaros que tenemos redes sociales, al igual que Spectrum, así que siempre, pues tanto por parte de ellos como por parte de nosotros, siempre os decimos pues, que intentéis seguirnos para poderos pues, dar toda esa información y informaros sobre todo de estos webinars para que estéis todos conectados. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo de Spectrum por estos excelentes cursos que está haciendo, estos excelentes webinars que está haciendo durante la cuarentena en la que estamos todos, porque hay ponentes de una magnitud que imagino que ya los conocéis, pero es impresionante la de ponentes tan buenos que habéis podido conseguir. Así que felicitaciones a Spectrum por esos ponentes. Felicitaciones también pues a Edgar y a Edward por la presentación y bueno, y a todos vosotros por estar ahí y escucharnos, y espero que os haya gustado y que nos deis vuestro feedback. Perfecto, muchas gracias Mireia por estar con nosotros, para que ustedes sepan el compromiso que tienen Mireia y Mar, que están con nosotros esta noche. Yo tengo las 8:24 de la noche, en España son 6 horas más, o sea que en España son que las 6, las 2:20. Las 2:24. Ellas están de madrugada para ustedes. Justamente. O sea que eso sí es compromiso de parte de la compañía y de parte de Mireia y de Mar. O sea que súper agradecidos con ustedes. El doctor Carmona tuvo que salir porque él tiene un webinar después de este. Y obviamente a Mireia y a Mar queremos dejarlas descansar un rato. Yo me voy a quedar un ratito más contestando preguntas. La única que les voy a hacer antes que se vayan es un ejemplo que ya hay. Paciente -2, menos 0.75, eje 180. ¿Qué lente se pone en ese caso? Uno, lo podemos calcular con la calculadora, ¿cierto? Tan fácil como eso. Y dos, rapidito que tú me dirías que deberíamos hacer un caso como ese. Que hay vale. un poquito de astigmatismo ahí envuelto. Sí, esto es una buena pregunta porque seguro que vamos a tener muchos pacientes como este. Exacto. ¿Vale? Entonces, ya esto creo que lo vimos también en el webinar anterior, si no recuerdo mal, con Mar. ¿Vale? En el caso de la lente de contacto Milo es una lente esférica, por el momento no es tórica, ¿vale? Así que hay 2 opciones. Primero, probar la lente, que es lo que os aconsejaríamos. Probamos la lente. Si vemos que la agudeza visual no queda penalizada, pues adelante con el tratamiento. ¿Vale? Aquí lo que nos va a importar sobre todo es la agudeza visual. Si no queda penalizada, adelante con este tipo de lente de contacto. En este caso solamente -2. ¿Vale? Nunca hipercorregir, nunca decir, pues bueno, voy a compensar este 0,75 con un 0,25 de más. No, Exacto. ponemos -2 y después valoramos, ya una vez esté hecha la adaptación, esté estabilizada, valoramos si necesita un poco más de agudeza visual y con un 0,25 mejora. Vale, entonces lo adaptamos. Pero si no, no vamos a poner, al menos de entrada, más gradación. ¿Vale? Esta sería una primera parte y lo que os aconsejaríamos. Por ser un cilindro, pues que más o menos aún podríamos jugar con él. ¿Vale? De hecho, en el estudio, los pacientes que utilizamos para hacer el estudio de Milo llegaban hasta 0,75. Así que sabemos que pueden entrar perfectamente sin ningún problema. Si ya
empezamos a tener un astigmatismo más elevado o un astigmatismo que realmente penalice esa agudeza visual, podríamos utilizar en este caso lentes de contacto multifocales tóricas. No están diseñadas para hacer el tratamiento, pero sabemos que funcionan porque al final hemos empezado utilizando estas lentes para después acabar con diseños específicos para el tratamiento de la miopía. Así que podríamos utilizar lentes multifocales tóricos para estos casos en concreto que tengan un astigmatismo pues, que realmente penalice la agudeza visual. Perfecto, muchas gracias. Quería que las expertas son ustedes en Milo, así quería que nos los aclararas antes que nos fuéramos. Pues bueno, le doy las gracias. Si quieren que haga un ratito, como ustedes quieran, yo voy a hacer un ratito más con las preguntas, pero si no, pues agradecidos de que estén aquí. Me quedo con todos ustedes un ratito más contestando preguntas hasta por lo menos media hora más, hasta las 9. Hay muchas preguntas por ahí, Edgar. Tengo 25 acá en Q&A ahora mismo. Pero nada, si están desveladas ya, pues se quieren quedar, si no, pues nos vemos Sí, claro. hasta el próximo. Ya que estamos aquí, nos quedamos Hasta ya el menos un próximo. ratito. Bueno, pues yo trato de avanzar, trato de no quedarme como hacemos Edward y yo, que seguimos hablando y no paramos, pero ok. Ronaldo Jaya nos pregunta, y fue la primera, ya la contestaste, lo del paciente miope -2, -0.75, 180, ya la contestamos. Sandra Leal desde México, Sandrita, saludos, nos pregunta ¿qué tan recomendable sería usar lentes de contacto con goggles? Bueno, sí, porque es que habíamos hablado de las piscinas y hablamos de que obviamente no se debe en una piscina utilizar lentes de contacto, que es la regla general. Sí, yo he visto gente que utiliza goggles para utilizarlo y evitar el contacto con agua. Si lo vas a hacer, yo como regla general, mi opinión, es no usar lentes de contacto en piscinas, punto, porque el problema, y lo hacemos porque aquí en Puerto Rico, igual de Estados Unidos, cualquier recomendación que tú das, médico-legalmente se puede convertir en una demanda si pasa algo con el paciente. Entonces, acá nos vamos estrictamente con lo que es médico-ético legal, punto, por decirlo así. Ahora, sí hay mucha gente que usa goggles y evita el contacto y en el peor de los casos usa descartables diarios, de manera que te quito los goggles, te quito los lentes, los boto y ya. No sé si quieren añadir algo más ustedes, Mireya o Marco, respecto a eso. Bueno, nunca recomendamos el uso de lentes de contacto cuando van a estar en la playa o en la piscina. Esto como profesionales no lo hemos de recomendar nunca, pero sí que es cierto pues, que en algunos casos, cuando no hay más remedio, al menos para que no utilicen al menos la lente de contacto mensual, si le decimos, bueno, pues en esta ocasión te pones una lente antes de ir a la piscina y esa lente justamente cuando sales de la piscina la desechas y ya está. ¿Vale? Pero eso, recomendándolo como última opción, pero nunca como algo ocasional de decir, bueno, esto lo puedes hacer, ni normalizarlo porque, pues bueno, al igual que vosotros, es algo que sabemos que no se puede hacer y no la podemos jugar como profesionales. Quizá en este caso, si vas a utilizar para un control de miopía y es un niño, yo tuve un caso que hacía waterpolo, pues recomendar otro tipo de tratamiento que no sea una lente blanda. Podríamos irnos quizá a Ortho-K en este caso. Exacto. Y ahí sería una buena manera de entrar y continuar con ese paciente, control de miopía, manejo, pero con Ortho-K por esa razón específica. No hay lente que estamos utilizando. Mariela Varillas nos pregunta, me gustaría compartir el formulario. Sí, Mariela, no te preocupes, esto tiramos un listado al final, todos los que estuvieron acá, le podemos enviar el de Michael sin problema ninguno. También tenemos el de la doctora Elise Kramer, que nos hizo uno, que ella lo compartió con todo el mundo. Pueden entrar a la página Control y Manejo de la Miopía LATAM en Facebook, y ahí en la parte de archivos está el de la doctora Kramer y está el de Mark Kenobi para todos ustedes. Lo puede hacer descarga, libre acceso, libre de costo, sin problema alguno. David Saba nos pregunta cuál sería la edad apropiada para iniciar el uso de lentes de contacto en niños según la experiencia. Yo la contestaría de dos maneras. Uno, hay que ver para qué está aprobado el lente que estamos trabajando y para qué hay evidencia científica. Y dos, desde la experiencia también. Estaba hablando con Mar y le hice la pregunta para aclararlo porque sabía que venía la pregunta. En el caso de Milo, pues estamos hablando de 6 a 8 años. Es lo que se hizo en los estudios, es lo ideal. Eso no quiere decir que no se puede usar un niño de 5.5 años, pero la experiencia y la evidencia científica es con niños entre 6 a 8 empezando de esa edad. ¿Quieren añadir algo más ustedes, María y Mar?
No, pues No, eso básicamente. sí, es básicamente eso. Lo recomendable es a partir de 6-8 años, pero si antes se tiene que hacer porque hay una evolución y sabemos que no hay ningún otro problema detrás asociado, alguna otra enfermedad asociada, pues ¿por qué no? Exacto. Se puede Ahí, utilizar. ahí vamos a lo que habíamos hablado. Antes de los 6 años, si son miopías y si son miopías altas, hay que descartar la posibilidad que sean miopías patológicas. Y hay Sí, que muy estar claro. importante. César nos pregunta, ¿es necesario que el paciente se retire los lentes? ¿Cuánto tiempo para realizar la consulta semestral o anual? En mi caso, yo lo que hago es, y por la tabla que vi que pusieron ustedes, a mí me gusta que los pacientes lleguen a la consulta con los lentes puestos para yo ver lo que está pasando. Eh, Correcto. Obviamente ya la única excepción a eso es si el paciente tiene un problema en los ojos, obviamente, pues le diría retira sus lentes de contacto y llegue sin los lentes si es que tiene alguna queja, alguna molestia que pueda poner en riesgo la salud ocular del paciente. O lo otro que hago es, si el examen anual, si le digo que venga sin lentes. Me quiero hacer todas las pruebas desde cero. Como comentó Mireya, que a los 12 meses empezamos con todo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Vamos a mirar esa revisión al año. Claro, si queremos hacer una revisión desde cero, entonces sí queremos que venga sin lente de contacto, pero si Sí. es la lente de contacto habitual, queremos revisar realmente cómo está funcionando esa lente. Queremos ver, pues después de varias horas de uso, así que totalmente de acuerdo, Edgar. Perfecto. Al Dice, final, la revisión del año lo que queremos es comparar qué exacto. pasaba un año antes y qué pasaba un año después. Entonces necesitamos en esa sí o sí quitar la lente y hacer las mismas pruebas que has hecho justamente el año anterior. Exactamente. Y por eso los protocolos son importantes y por eso es que usted tenga un buen set de pruebas que esté obviamente diseñado ya para su manejo de pacientes, como mencionaba Mireya. Gerardo Duzán nos pregunta, con el diseño de Milo, ¿los pacientes pueden notar, a pesar del tiempo, que la visión puede fluctuar o disminuir en bajas condiciones de iluminación o en las noches por el cambio de diámetro pupilar? Esa se lo dejo a las expertas en Milo. Si quiero las repito. Con el diseño de Milo, podrían los pacientes notar, a pesar del tiempo, al pasar el tiempo, que la visión puede fluctuar o disminuir en bajas condiciones de iluminación o en las noches por el cambio de diámetro pupilar. Pues mira, justamente esta lente de contacto se basa en la profundidad de foco extendida, es una patente de Brian Holden Vision Institute y justamente lo que busca este diseño es evitar pues, que sea una lente de contacto pupilo dependiente. Así que justamente pues con este diseño no va a No tener debería. problemas de iluminación, cosa que a lo mejor con otros diseños que hasta el momento existían, pues sí podían tenerlos porque eran unas zonas fijas y va a depender mucho del tamaño pupilar del paciente. Pero en este caso el diseño que tiene empieza desde el centro hasta el final de la zona óptica, por lo tanto no va a depender tanto de esa pupila, así que en este caso va a funcionar muy bien, incluso si son pacientes pues, que veáis que tienen mucha fluctuación, va a funcionar mejor este diseño. Excelente. Esa es como comentaste, la diferencia grande en términos de diseño. Quizás otro tipo de lente bifocal o multifocal pudiera ser más pupilodependiente, entonces esa es la diferencia grande entre nosotros y los otros. Así que bueno que aclaramos ese punto. Me Si preguntaba... está interesado en más información, recuerda que el día 21 que dimos también otra formación sobre Milo, ahí sí que explicábamos exactamente cuál era el funcionamiento de Milo y por qué era menos pupilo dependiente. Y como sé que la grabación está, pues Eso. Por eso es que tres es mejor que uno. Como dice Mar, está la grabación, existe, está en la página, está en el canal de YouTube de Spectrum International y en ese que estuvimos con Mar en aquel momento, pueden especifica el diseño un poco más de detalle y definición. Puedes subir libre acceso al canal de YouTube de Spectrum International y ver ese webinar para una explicación un poquito más técnica a aquellos que les gusten el aspecto más técnico. Marta nos pregunta, ¿en México hay distribuidor de lentes de contacto Milo? Sí lo hay y te conseguimos la información más adelante, Marta, no hay problema ninguno. Nos escribes directamente a sales@spctinternational.com y ahí te hacemos llegar la información rapidito, sin problema alguno. La doctora Ángela María Romero de la República Dominicana me pregunta, ¿la edad límite para tener un buen pronóstico
podría ser 11, 12 años. Pues yo empiezo y quizá María me añade un poquito. Ah, el, es una pregunta bastante difícil en el sentido de que la edad pues pudiera o no influir en que haya un buen pronóstico, cierto, pero hablar exactamente de uno o de otro es bastante difícil porque cada paciente es un mundo diferente y entonces poder pronosticar, volvemos, es un pronóstico de que si va a mejorar o no va a mejorar un paciente, sabemos que al día de hoy no tenemos esa capacidad. Obviamente, lo que hablamos en la diapositiva anterior de que hay que tomar unos para poder ver si entendemos que podemos hacer el manejo de la miopía, pues sí hay unas columnas que tenemos y discutimos hoy, de donde, pues, en términos de, sí, la parte de los papás y la parte de que la edad que tengan al momento y la parte de la miopía, todo eso nos puede llevar a decidir, pues sí, entendemos que el manejo podemos o no hacerlo, o ya pasó el tiempo, o no, vale la pena o no. Pero ponerle una edad límite para pronósticos creo que es muy difícil. ¿Qué tú me dices, Mireya? Totalmente de acuerdo. Nunca yo pondría una edad límite porque cada niño es un mundo, las necesidades son diferentes y no sabemos la evolución de ese niño. De hecho, la miopía es multifactorial, así que no podemos, por estadísticas, regirnos de a este niño sí o a esta edad sí o a esta edad no. Yo lo probaría, probaría, vería cómo está esa miopía, cómo es su evolución. Y sí, siempre no descartaría la opción, A mí, independientemente de la edad. Si me dejas hacer un apunte, Edgar, pues a lo seguro, mejor la manera de plantearlo es diferente. Cuando nosotros tenemos niños 6, 8, 10 años, tenemos muchísima evidencia científica de que estos tratamientos funcionan, pero realmente en 20, 22 años, pues todavía no tenemos evidencia científica de que existe esa ralentización. Bueno, pues con niños entre 6, 8, 10 años podemos decir a los padres, tenemos evidencia, esto funciona, y en un 20, 22 años podemos decir, hay dos opciones, o hacemos algo o no hacemos nada. ¿Probamos? No vamos a descartar la opción, pero no tenemos tanta evidencia científica como en niños porque realmente es donde tenemos los estudios. También el hecho de no haber tanta evidencia es porque simplemente sabemos que el ojo va a crecer mucho más rápido cuando son niños que no cuando son adultos. Entonces el tratamiento, no por el tratamiento en sí, sino simplemente cualquier tratamiento va a funcionar más o la evolución se va a ver más rápida en un niño que está creciendo muy rápidamente que en un niño que ya tiene 14 años. Esto simplemente lleva a ser ya por crecimiento, no por el tratamiento en sí que vayamos a hacerle a ese niño. Y lo otro que hablando con el doctor David Piñera el otro día, que hicimos un webinar con él también, quizás, digo, y lo que dice Mar está totalmente correcta. No hay evidencia a esa edad de control de la miopía. Y entonces, sí sabemos que quizás, si utilizáramos un tipo de intervención a esa edad, sabemos que el desenfoque periférico está dado en el proceso de metropización. Y ya cuando eso pasa, en teoría, ya esa intervención pasó y no debería realmente funcionar. Quizá una intervención que sea farmacológica es la que ayudaría a manejar a través de la retina y el coroides y que esté más gruesa y no deje que crezca el ojo. Quizás debería funcionar más en ese tipo de grupos de pacientes. Pero, como dice Mar, todavía no lo sabemos. Así que lo que sí podemos hacer es hacer algo, como dice Mar, estamos totalmente correctos. Ahora hay que aclarar al paciente, no tenemos evidencia científica clara a tu edad, pero se pudiera quizás uno entender de que debe funcionar. Eso es lo que deberíamos contestar al paciente. Me dice Héctor Hugo Páez acá, buenas noches, esta es especialmente para la doctora Lario, así que hay que pasarla a Mireya. ¿Qué protocolo recomienda para hacer efectivo un control de miopía y eficaz? ¿Qué protocolo recomienda para hacer efectivo un control de miopía eficaz? Va más por tu experiencia y por lo que haces. Bueno, yo creo que el protocolo más o menos ya aquí lo hemos hecho. Yo creo que sobre todo hay que tener en cuenta las necesidades de ese niño, conocer a ese niño y como Mar antes estaba apuntando, ¿no? Pues nos ha dicho Edgar, bueno, y si es un niño que va a la piscina, pues bueno, ¿qué tipo de lente de contacto pues voy a utilizar? Pues a lo mejor es necesaria una ortokeratología. Lente de contacto blanda, pues cuando los papás les da miedo poner una lente rígida y que el niño duerma con la lente. ¿Cómo va a dormir el niño con una lente de contacto? Pues bueno, a esos niños vamos a poner una lente de contacto blanda. Así que primero es muy importante hacer un muy buen anamnesis, como también Eduard antes nos estaba comentando,
para analizar esas necesidades, después ver las características de ese ojo y hacer un buen seguimiento, sobre todo un buen seguimiento para saber si es eficaz, y si no es eficaz ese tratamiento, darnos cuenta lo antes posible para poder cambiar de tratamiento, ¿vale? Así que el protocolo, pues, ser muy rigurosos, un buen anamnesis, después seleccionar muy bien la lente de contacto y hacer visitas. Yo creo que mientras mayor número, mejor que mejor, al menos como optometrista a mí me gusta, y a partir de ahí, si veo que esto no funciona, poder introducir un tratamiento diferente para que funcione lo antes posible. Yo le añadiría a eso, una estrategia que usamos en la oficina es, nosotros cuando vemos a nuestro paciente, nosotros hacemos una visita y esa visita es una preevaluación. En esa visita, para que tengan idea, no sé ni siquiera al final de la visita, yo decido qué tipo de intervención voy a hacer. Hago toda una evaluación completa del paciente, tengo toda esa data, utilizo media hora para explicarle todo lo que podemos hacer a esos padres y en muchos casos hace falta otra segunda, sesión para poder explicarle. Y después que se habla con los padres y después que yo vi toda la data, de ahí entonces, y importante, nunca le digo, el papá puede ser que diga, no, yo quiero usar ortokeratología. Mi recomendación es no le prometa al paciente de que eso es lo que va a funcionar, porque sabemos, como lo que Mireya dice, que en muchos casos el niño no pasa de la primera noche o no lo quiere utilizar o lo tiene miedo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Si le dijimos que eso es lo mejor, ¿qué va a hacer el papá ahora? Vamos a usar el segundo mejor para ese niño. O sea, hay que tener cuidado cómo llevamos el mensaje. El mensaje es, no, vamos a probar diferentes intervenciones. Si hay que decirle, obviamente, hay un orden quizás específico, quizás el de menos efectividad sea los lentes oftálmicos, pero no decirle al paciente, esta es la mejor, porque si da la mala pata que usted dijo que era mejor no funciona, ¿qué va a hacer ahora? No es justo para un niño quedarse con la segunda mejor. Póngase en los zapatos de ese padre. Si fuera yo, diría, caramba, yo no quiero lo segundo mejor, yo quiero lo mejor. Pues lo mejor es, como dice Mireya y como dice Mar, lo que pueda funcionar según las necesidades de ese paciente. Y por tanto, aprenda por palos, como decimos acá, que uno agarra. No prometa algo que sabemos que no vamos quizás a poder proveer más adelante. ¿Okay? Seguimos. Una cosa que también hay que tener en cuenta, Edgar, es que al final el que lleva las lentes es el niño, hay que preguntarle. Exacto. Que a veces nos centramos en qué es lo mejor y cuando le decimos al niño te tienes que poner una lente rígida en el ojo, dice yo eso no lo quiero. Exactamente. Entonces, pues también tantear antes de decidir cuál va a ser el método, también el niño, que está bien explicárselo al padre, pero el que se pone la lente al final es el niño y el que va a sufrirlo va a ser él también, hay que tener en cuenta su opinión. ¿Sí? Y éticamente, si el niño dice que no quiere hacerlo, uno no puede obligar al niño tampoco, o sea, a tan sencillo como eso. Imagínense que uno obliga al niño y después pase algo y después el niño diga, no, es que yo nunca quise. Hay que ser muy cuidadoso, específicamente en la población pediátrica. La doctora Ángela María Romero me dice, hasta hace unos años la miopía fue considerada por los padres como un defecto que se corrige con lentes oftálmicos. Porcentajes menores de padres contemplan los lentes de contacto. Por esta razón tenemos en este momento que concientizar que esto es un tratamiento y que a largo plazo generará más mejoría. Pero es una concepción que hay que dársela a conocer a los padres, ¿verdad? Y eso, como parte del manejo de la miopía, lo que queremos es que tampoco, como empezamos, no es que vamos a alarmar a los papás. Si no haces esto, se le va a caer el ojo al niño. O sea, no, eso no es el mensaje. Pero sí el mensaje de que la miopía pudiera convertirse en una patología y de que agraciadamente la tecnología que tenemos hoy día pues, pudiéramos hacer que vaya más lento y evitarnos problemas en el futuro. Ya la miopía no la estamos viendo como algo tan sencillo como unos espejuelitos y ya está, sino que lo estamos viendo como algo que puede causar daños en el futuro. Ahora, el mensaje, como decía al principio, que esta charla de Mark Kenobi, no alarmar a los papás tampoco, porque no es nuestra meta tampoco. Correcto. Héctor Hugo Páez, es decir, mismo equipo de medida biómetro y esto ayuda a diagnóstico por tomógrafo, autorrefractómetro, esto realizado por el mismo profesional. Es como seguimiento a la pregunta que te había hecho el doctor en el protocolo de que si pues, se siguen, me imagino que si se siguen utilizando un mismo tipo de equipo con como la tabla que tú pusiste básicamente. Sí.
Bueno, existen dispositivos que te miden ahora mismo y bueno, creo que ya existen Sí. en el mercado, que te pueden hacer un auto, una topografía, incluso la presión intraocular te pueden llegar a medir, biómetro, así que eso para los que trabajamos con miopía es genial. Y sí, mientras más información, pues más seguros iremos, claro. Por eso creemos que aunque no en muchos sitios o muchos estudios hablan de que es imprescindible la biometría para el tratamiento de la miopía, creemos que es bastante recomendable. Y yo le diría, siguiendo la línea de protocolo, si queremos irnos lo más cercano a seguir la evidencia científica, ya el IMI, ¿cómo es? El International Myopia Institute, ya ellos crearon unas guías y fueron publicadas libre de costo. Estas Sí. guías usted puede entrar y las puede descargar en español, o puede entrar a la página de Facebook que creamos y también están ahí en español. Y esas guías tienen básicamente el protocolo completo de cómo seguir en cada una de estas cosas. Y usted puede quizás o cambiarlo un poquito, customizarlo o criollizarlo, como decimos acá, pero por lo menos que ya siga ese protocolo que ya está creado basado en metaanálisis y basado en evidencia científica. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y ya eso está hecho. Gracias a Dios, no hay que crearlo, ya está creado. ¿Okay? Andrea Monroy nos pregunta, ¿cuál es el costo aproximado de la adaptación para el paciente? Yo me imagino que eso debe variar dependiendo en cada país que se haga, pero obviamente podemos conseguirte los costos para Andrea, creo que estás en México, te podemos conseguir información, no hay problema ninguno, de los costos que tienen que ver con los lentes Milo en esa área. ¿Okay? Dice, ¿cuánto es el tiempo máximo de uso diario de lente de contacto? ¿Qué le contestan 8 o ustedes? 10 horas. ¿De cuánto? De 8 a 10 horas. De 10 a 10 horas. Recordemos que no, perdón, máximo, ¿no? Exacto. Sí, dice... Vale, no, máximo, lo que quieran. Mientras no Exacto. duerma con la lente de contacto, en este caso con la lente de contacto blanda, porque no está ideada para ello, las horas que sean necesarias. Sí. Obviamente, acá eso es para que se dé el proceso del manejo de la miopía con el lente de Mark-Kenobi. Sí. Si estás hablando del uso diario máximo de cualquier lente de contacto, pues podría ser otra cosa, pero si lo que te refieres es, como dice Mireya, para que se dé el efecto de manejo de la miopía con Milo, pues entre 8 a 10 horas es lo mínimo que debe utilizarlo, el máximo pues no hay un límite. No hay un límite, pero también porque recordemos que es una lente de contacto hidrogel de silicona. Pero Exacto. siempre y cuando vamos a poner el límite nosotros como optometristas, si vemos que ese paciente pues empieza a tener algún problema visual, si vemos que se le pone el ojo rojo, que hay una hipoxia, pues obviamente no le vamos a dejar la lente de contacto más de 10 horas. Pero si vemos que ese ojo está sano y no hay ningún problema, pues mientras el ojo esté sano y nos aseguremos como optometristas, no hay ningún problema. Obviamente, hacer su juicio profesional para ver cómo va el paciente. Sujei Palacio nos pregunta, buenas noches, ¿puede usar los pacientes con conjuntivitis atópicas que estén en tratamiento con antialérgicos? ¿Qué solución de multipropósito es la más adecuada con este lente? Yo soy un poquito más. Yo soy un poquito más. Yo soy un poquito más. Digo, yo trabajo con un oftalmólogo especialista en córnea. Cuando tú trabajas con un oftalmólogo especialista en córnea, hay ciertas cosas que a lo mejor tú harías que no haría yo solo en mi práctica. Obviamente, en un paciente con una conjuntivitis aguda no le pondría lente de contacto, tan sencillo como eso. Un paciente con un tratamiento adecuado que pueda manejar la conjuntivitis atópica, que se pueda manejar, pues quizás puede utilizar el lente. Obviamente, entendiendo de que estamos en un tratamiento y que tenemos autorización de ese oftalmólogo que le ve manejando su condición. Y en multipropósito, para este lente, cualquier solución aprobada, ¿cierto? Sí, cualquier solución, cuando se lanza una lente de contacto al mercado, se tiene que probar con la mayoría de soluciones de mantenimiento para asegurarnos que no da ningún tipo de alergia, ni problemas, ni alteración en el material. Así que no hay ningún problema. Están testadas y en principio no se ha descrito ninguna solución que no funcione. O sea, no tenemos ningún tipo de reporte de no compatibilidad con soluciones que sepamos hasta ahora. Por el momento no. Por el momento, gracias. Es un material bastante conocido porque es el material de Safir y llevamos muchísimos años trabajando con él, así que es un material ya conocido. Como quiera, en ese caso, mi recomendación
e independientemente de la conjuntivitis alérgica, a todos mis pacientes yo lo que les digo es, y eso es mi recomendación general para todo el mundo, siempre que saque ese lente de contacto del envase, lo enjuague con solución multipropósito y además de eso haga un último enjuague con solución salina sola. Pues yo quiero el lente que cuando se lo ponga al ojo lo más cercano posible a la lágrima. Y entonces, aunque sí uno puede ponerse en teoría un lente de contacto con solución multipropósito fresca que enjuagó, pero yo prefiero que lo haga con salinas. Pero eso es mío, eso es una costumbre que tengo y me gusta hacerlo así, punto. David Mora dice, hola, ¿qué tanto corrigen las forias las lentes Milo? Ah, está interesante. Vamos a ver. Mar, dinos algo, ¿cómo las lentes Milo corrigen las forias? ¿Cuál es si tenemos a David Piñero acá nos da una clase rápida de todo eso, pero cuéntanos, Mireya y Mar. ¿Las dejo primero o empiezo yo? Dejo a Mar, que Mar está más en todo lo que es terapia visual. Muy bien. Estábamos hablando antes por el chat, ¿verdad, Edgar? Que estábamos diciendo. Bueno, la lente en sí lo que genera es un desenfoque periférico hipermetrópico, aparte de una profundidad de foco. Genera las dos cosas para que realmente la lente, como vimos en la otra vez, bueno, pues se basa en el concepto de profundidad de foco extendido y un desenfoque periférico. Pero más allá, la lente no corrige ningún tipo de foria. Entonces, si nos encontramos con un paciente que tiene parte de miopía refractiva y parte de miopía funcional, lo que hay que hacer es hacer los dos tratamientos. Por un lado, poner Milo para el control de la miopía y por otro lado, hacer una terapia visual. En este caso, mucho control de la cantidad de miopía, porque según vayamos mejorando ese posible problema que nos pueda estar dando la foria, pues puede ser que la graduación de la miopía vaya variando, pero no tiene un control de forias este tipo de lente. Sí, interesante que surgió esa pregunta porque hemos visto mucho hablar de ese tema y para ser franco con todos ustedes que están aquí todavía, yo he oído disparates que se han dicho con respecto a eso y lo discutía y qué bueno que lo aclaré con ustedes y tuve una sesión de todo eso hablando con el doctor David Piñero. No, el lente no está diseñado para corregir foria. Eso no es la indicación del lente, es otra cosa. Sí se habla, que es lo que habíamos trabajado, es que pacientes que tengan quizás endoforias o excesos de acomodaciones y utilizan lentes multifocales, pues quizás el poder de multifocal puede ayudarlos a que no empeore la condición, pero eso no quiere decir que está diseñado para arreglar la foria o el exceso de acomodación, son otras cosas totalmente diferentes y hay estudios con respecto a eso. Al igual que se dice que si el paciente es exofórico, pues quizás utilizando lentes bifocales, y no estoy hablando de Milo, pero como dice Mar, lo aclaró el diseño de Milo es totalmente otra cosa. Esos lentes positivos pudieran poner al paciente más exofórico y causar que sea el dolor de cabeza, molestias. Hay estudios con respecto a eso. Pero hasta ahora, como dice Mark, yo no he visto ni Milo ni ningún otro lente de contacto diseñado para corregir foria. Una cosa es que esté creado y que haya algo envuelto ahí, otra cosa es que tenga una indicación para corregirla, ¿ok? Entonces, Claudia me dice, ¿nos podés hablar algo del diseño del lente? Bueno, pudiéramos hacerlo, pero, como Marco me comentó, hay un webinar completamente de esto que ya está grabado. Ya lleva mucho tiempito aquí, pero no es que no quiera explicarte un poquito, pero puedes entrar a tu propio paso y entrar a ese webinar que está grabado, la página de Spectrum International, la parte de la universidad o el canal de YouTube, y ahí lo accesas y lo puedes ver con calma, porque si no estaríamos 2 horas más aquí y me mata Mireya y Mar también. Claudia Batista me dice, yo creo que quedan un montón de preguntas más, no sé, yo sé que está listísimo para ustedes si quieren quedarse, yo me quedo un ratito más, como ustedes ya son las 9 de la noche, 5 minutos para las 9, o sea, para acá, y ustedes hasta 3 de la mañana, o sea que. Claudia Batista, en una charla anterior mencionaban, y tenemos todavía, para que tengan idea, todavía tenemos 200 personas ahora mismo online. Lo vemos. Sí, teníamos 300 y se fueron 100 y se quedaron 200. Para que vean lo interesante que es este tema y estar con ustedes el grupito que tienen escuchándola. Claudia Batista, en una charla anterior mencionaban que se podían combinar diferentes métodos de manejo de la miopía y hoy acaban de decir que solo debes hacer uno. No estoy seguro cuándo se dijo eso,
Pero, bueno, Edward hizo un comentario, supongo, sobre esto, pero no, creo que se refería más a que el tratamiento, creo que ha sido cuando hablaba de la atropina, ¿no? Si no recuerdo mal. exacto, Imagino que se debe referir a esto, Claudia. La atropina creo que se refería un poco a que no hay muchos estudios en el que veamos qué efectos hay entre atropina, ortogratología o una lente de exacto. contacto blando. Ahora se están empezando a hacer estos estudios, pero a lo mejor no hemos tenido el tiempo suficiente para valorar si realmente vale la pena hacerlos o no, ¿vale? Ok. Entonces, no hay mucha evidencia sobre esto, es algo que pensamos que podría funcionar y ahora mismo se están haciendo estudios sobre esto. Imagino que un poco, pues a lo mejor Eduard ha hablado de estudios y ha hablado de lo que estaba funcionando Ese- y me imagino que por ahí iban los tiros. Pues bien rapidito para aclarar, bueno, no es que no se puedan hacer diferentes tipos de manejo de la miopía. Sí lo que se estima, como dijo Mireya, es que sí ya hay estudios que están ahora mismo, se están haciendo ahora mismo, de mezclando atropinas con lentes blandos especiales como Milo, por ejemplo, o atropina con ortoqueratología. Están por salir, y ya ha salido algo con respecto de eso, se entiende de que va bien la cosa hasta ahora, pero todavía no tenemos data final con respecto al tema. Lo que sí se cree es que deben mezclar dos tipos o dos intervenciones que no sean del mismo tipo. Por ejemplo, que sea, si es una farmacológica con una de tipo óptica, pues sí, porque está sumando dos mecanismos de acción diferentes. Pero no se deben sumar dos mecanismos de acción iguales porque se entiende de que no debería funcionar. Ahora, como dice Mireille Chmear, todavía no estamos seguros. De aquí a dentro de poco deben haber más estudios que salgan y nos digan claramente si vale la pena o no vale la pena. Hasta ahora los estudios de atropina con ortoca están dando excelentes resultados. Héctor Pin, Acá en España se está utilizando, ¿eh? exacto. Y eso ahí que David me comentó también de que se está haciendo bastante en España y se entiende. Y por eso, si estás mezclando, si mezclas dos tipos de intervenciones que tengan que ver con dos tipos de mecanismos, deberían ser aditivos esos mecanismos. Si son el mismo mecanismo, quizás no sea aditivo, es lo que entendemos hasta ahora. ¿Okay? ¿Dónde y con quién consigo esas lentes en México? Pues hacemos llegar la información, Héctor, no te preocupes. Oye, México está muy fan de nosotros, gracias México. ¿Qué efectos se producen en el estroma corneal o no produce ninguna complicación en la córnea? Si estamos hablando de Milo, entiendo de que no debería producir nada, ¿cierto? Es igual que cualquier otra lente de contacto, no tiene ninguna modificación más que el diseño respecto a otra lente de contacto, blanda Exacto. en este caso. Y el sistema que utiliza Milo como intervención es una intervención de tipo óptica, o sea, no está alterando la córnea. Si la alteraría fuera porque estaba mal adaptado o algo así, no porque Claro. lo cause el lente, porque el lente no causa nada de eso. ¿Okay? No hay Henry, ninguna modificación corneal, como exacto, en OPA. No es exacto, distinto sistema. exacto. Dice, buenas noches, si este paciente tiene 13 años femenino con una miopía -2,25 de cilindro, está estable por 2 años, pero su eje axial aumentó. Igual se sigue tratamiento. 2,-2,25 está estable en el aspecto de magnitud de la receta, pero el eje axial aumentó si se sigue tratamiento o no. Un caso bastante interesante. Usualmente lo más común es que tú veas quizás aumento en la magnitud de la dioptría y el eje se quede igual, pero aquí fue al revés, aquí como que aumentó la miopía, no, se quedó la miopía, perdón, y aumentó el eje sin aumentar la dioptría, lo cual es relativamente raro. Ahí Yo aquí, Edgar, me he encontrado algunos casos que nos centramos tanto en la miopía, en el control de manejo de la miopía, y no se nos tiene que olvidar que a los 15 años, si a un niño le cambia el eje o le cambia el astigmatismo, podemos estar ante una patología que hay que revisar. Exacto. Y podemos estar hasta en un caso incipiente de queratocono. Exacto. Entonces, que cambie el eje y que cambie el valor del astigmatismo en estas edades hay que tenerlo en cuenta porque el tratamiento se realiza cuando la miopía está aumentando. Yo no puedo poner un tratamiento para aumentar la ralentización de esa miopía si realmente la miopía no sube. Si aquí lo que está cambiando es el eje,
pues habrá que hacer un estudio topográfico y ver qué realmente puede estar pasando en esa córnea, pero la miopía, por lo que nos dicen, es estable. Hay que tener mucho cuidado, sí, definitivamente. Es lo que mencionabas al principio, ver entre una miopía primaria y una miopía patológica, que Mireia lo mencionó también. Dice, si el niño tiene nistagmus, es conveniente, ya que tiene una miopía elevada, pacientes con mucha fotosensibilidad, les debemos colocar algún antirreflejo. Cuando hablamos de miopías extremadamente elevadas, y casualmente hoy estuve leyéndolo con respecto a eso, recordemos que la inmensa, yo te diría, yo creo que el 99% de los estudios que se han hecho de control de miopía, independientemente de intervención, no estamos hablando con niños que tengan más de 7 dioptrías y quizás 8 usualmente. O sea, tú no vas a ver, de los estudios que se han hecho, tú no vas a ver niños con 10, 11 y 12 dioptrías. Eso no se ha estudiado. O sea, estamos hablando de niños que sí, pueden de 7, 8, 10, 11 añitos, 15, 17, pero la miopía no llega a miopías de 10 y 11. Eso no se ha estudiado. Y entonces, pues, por un lado, no hay evidencia científica. Por otro lado, si tienen nistagmus, primero habría que ver, no hay evidencia científica de control de miopía en pacientes con nistagmus, es lo primero. Yo no te diría, no me atrevo a decirte si se puede o no se puede, porque no tenemos la información o la data. Yo sí te puedo decir que mi tesis yo la hice en pacientes con nistagmus y sí se puede adaptar lentes de contacto de una manera muy, muy efectiva para muchos pacientes, porque eso fue mi tesis y lo hice. De ahí a que eso lo pase o lo extrapole a control de miopía, pues no hay la evidencia científica. Obviamente hay que ver también cuál es la razón del nistagmus, como decía Mar. Tú puedes tener nistagmus que sea congénito, no hay problema, pero puedes tener nistagmus por un tumor cerebral y es entonces una patología. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Datos técnicos de la Patricia Cabarra nos pide datos técnicos de la lente. Podemos enviar la información con respecto a todo nuestro afiche o nuestra data de Milo, lo tenemos, nos escribe, te lo enviamos y además de eso tenemos también el webinar, no hay problema ninguno. La lente, dice, la lente es esférica, asférica, ¿qué tipo de lente es el diseño? Están preguntando en el Milo, ¿esférica o asférica? Es una geometría esférica. Muy bien. Porque es la geometría de Saphir, en este caso. Juliana nos da muchas gracias por tanta información. Por nada, esa fue fácil. ¿Cómo nos podemos certificar? Fácilmente vamos a proveer a todos ustedes que nos escribieron, les vamos a proveer las instrucciones a seguir ya con respecto a esto, no se preocupen. Si usted está aquí, fue porque ya está en nuestra base de datos y lo vamos a hacer. ¿Okay? Yo creo que ya es suficiente por esta noche. Si nos quedan... Veo que hay muchas preguntas. Sí, hay demasiadas más. No hay problema ninguno, no se preocupen, lo que vamos a hacer es, todas las que se hayan quedado, vamos a contestarlas sin problema ninguno más adelante, nos las pueden hacer llegar por correo electrónico para poder continuar con todo eso. Obviamente es nuestro compromiso contestarlas y darles la información, pero obviamente hay un límite de tiempo, ya nos pasamos del límite de tiempo. Agradecidos de nuevo, a esta hora todavía hay 163 personas con nosotros. Nos comprometemos, yo me comprometo a ayudarlos con las preguntas que tengan, nos puedes enviar a spectruminternational.com. Gracias un millón, Mireia, gracias un millón, Mar. No sé cómo van a descansar a esta hora después de todo esto, pero ya vieron que el agradecimiento de la gente de Latinoamérica lo tienen ustedes, están gente quedándose 2 horas con nosotros, pues eso dice mucho del interés que hay. Sí. Y yo sé que las tenemos para que nos ayuden en los próximos. Así que gracias, abrazo. Besos, que estén bien, descansen si pueden y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima, muchas gracias gracias a todos. Bye bye. Bye.